pandemia bizi dugu, koronavirusak lehenagotik zetozen egoera pertsonal zailak areagotu egin ditu, eta horregatik orain, inoiz baino garrantzitsuagoa da, egoera zail horiei erantzutea eraginkorrenean. Txalupa berdinean gaude, eta traineruak aurrera egiteko, era sinkronizatuenean arraun egin behar dugu. Gipuzkoako Foru Aldundiak badauka arraun egiteko eredu propioa, eta horren inguruan orain gehiago hitz egingo digu Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusiak. Zurea da hitza, Markel Olano jauna, ongi etorri. Egunon guztioi, bai hemen zaudetena fisikoki eta baita ere streamingen bidez jarraitzen ari zaudeten guztioi. Ordezkaritza zabala gaude hemen, erakunde ikuspegitik, gizarte eragile ikuspegitik, hirugarren sektore arlotik, eta baita ere mundu ekonomikotik, enpresa mundutik. Beraz, niretzako bereziki pozgarria da ordezkaritza hau hemen egotea eta zuekin partekatzea momentu niretzako bintzet historiko bat. Guk azkeneko urte luzeetan Foru Aldundian arlo honen inguruan oso lan intensoa egin dugu, baina egin dugu lan bat konpartitua. Etorkizun eraikitzen markoan, biztan da gure jardura guztia Gipuzkoako eragile garrantzitsuenekin partekatzen jardun dugun ekimen bada. Beraz, zuei guztioi baita ere eskerrak emateko unea zan gaurkoa. Esaten nuen bezala, elkarrekin lanean enplegu inklusiboa eta kalitatezkoa sustatzeko Gipuzkoako estrategia 2021-2023 aurkezteko antolatu dugu gaurko ekitaldi hau. Erderaz, elkarrekin lanean, estrategia de Gipuzkoa 2021-2023 para el empleo inclusivo y de calidad. Hori da titulua. Eta nahi genuen gaurkoa zuekin partekatu, uste dugulako eragile guztion parte hartzea funtsezko dela, ezinbestekoa dela guzti hau ambizio handiko ekimen hau horra ateatzeko. Eta hasteko baita ere, gogoratu nahi nuke, orain nazitzen ditugula baita ere, ondorio sozioekonomikoak, baina oraindik ere pandemiak osasun ondorio oso latzak ekarri dizkigula, eta ekitaldi honetan baita ere sufritzen ari direnak, COVID-19 ondorio sufritzen ari direnak, eta euren sanitartekoak gogoan dauzkagu. Esan, ejemplo bajartzeagatik pare bajarriko ditut, ez nuke gehiek luzatu nahi, baina ni bai zuek barneratzea zein dan gu daukagun perspektiba arlo horretan, ez? Niko egon daukat orain dela 3 urte egon ginela Zutargi entitatearen Lasarte Horiako gune batean, eta bertan formazio tailer bat ezagutu genuen, eta bertan agertu zen Nigeriar emakume bat 33 urtekoa izena zuena Shalon. Eta harek esan zigun guri, eta gero gainera horrela jaso genuen mediotan, bere esaldia izan zen, ojalá un día pueda conseguir trabajo para seguir viviendo aquí. Hori izan zen bere esaldia, ez? Eta hor adierazten du persona horren beharra bertan gelditzeko eta lan duin bat edukitzeak ze importantzia daukan, ze eragin daukan bizitza bat hemen duintasunez egiteko, ez? Persona horrek nola ematen zion importantzia zentrala lanari. Nik uste dut, elkarrekin lanearen inspirazio nagusia hori dela. Lan duin bat izateak ze importantzia daukan, bazterkeria arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko. Hori da, inspirazio nagusia. Eta urte hartan bertan, 2018 etorri zen Joseph Stiglitz Nobel sariduna ona Gipuzkoara, kursalen hitzaldi bat eman zuen, eta han bertan ere esaten zuen, niretzako oso kaladu handiko hausnarketa bat, ez? Berak esaten zuen, bizitza duin bat izateko, lan duin bat izan bartzala, eta gizarteok daukagula persona guztiei lan duin bat eskaintzeko obligazioa, obligazio morala. Beraz, Stiglitzek trasladatzen zigun ardura izugarria zen, eta ematen zion importantzia handia, adibidez, eredu industrialari eustea. Eta nik uste dut Gipuzkoako ereduak bi hanka dituela, ez? Alde soziala, estrukturatuta eta indartsua, baina baita ere arlo ekonomiko bat sendoa. Eta bi hanka horien importantzia azpimarratu zigun Nobel saridunak. Esan beharra daukagu baita ere, beste urrats bat eginez, orain dela gutxi aurkeztu beharria dela 2030 enpleguaren euskal estrategia, Jaurlaritzaren eskutik, hemen daukagu helburu ordea eta eskertzen da hemen presentzia Alfonso, eta bertan helburu batzuk markatzen dira estrategia horretan baita ere, eta horiek dira kalitatezko enplegua,
garapen humanoa eta inkluso sozialerako oinarrizko tresna izatea. Beraz, hori ikusten da baita ere, kalitatezko enpleguak hartzen dugula protagonismo erabat zentrala estrategietan, gizarteratze estrategia guzti horietan. Badakit horrek debate daukala. Batek esan dezake agian, enplegu duin batek ez dauka horrelako zentralidadea inklusiorako. Gure ustez, bai, guk hartu dugu erabaki politiko bat. Hori da guretzako tresna nagusia. Eta zalantzan jarri daiteke, baina guk hori erabaki irmo bezala daukagu. Guk nahi duguna da Gipuzkoak arlo horretan jauzi bat ematea. Eta beraz, ekimen ambiziosoa da. Nahi dugu hori egitea elkarlanean. Eta uste dugu gainera orain dela momentua hori egiteko. Baldintza dauzkagula lurralde bezala eta eragileok helduta gaudela, heldutasuna daukagula jauzi hori egiteko. Diagnostikon ikuspegitik daukagu lurralde bat industriala eta oraindik ere kohesionatua, baina zalantza eta mamu eta esan dezakegu baita ere laino ugarirekin, baina esan behar daukagu bataz besteko soldata gure lurraldean 2012tik honuntza 9,5 igo dela, ez? Bataz bestekoa, ez? Beraz, hazkunde jarrai batean gaude, pandemia aparte utzita noski, Gini indizean, askotan aipatzen duen horretan, oraindik ere mantentzen dugu, ez? Europako bataz bestearekiko egoera hobe bat, ez? Gu daukagun indizea 25,3koa, Europakoa 30,6koa dugu, beraz hemen berdintasun ikuspegitik, ez? Desberdintasun ikuspegitik lurralde kohesionatua daukagu, eta ezin ditugu ahaztu dauzkagun arazo larriak pandemiaren ondorioz. Krisialdi sozial eta ekonomiko bortitz bat, oraindik ere ze ondorio edukiko ditu gaina oso garbi ez daukagularik. Baina egia da langabezi tasa azkeneko datua 9,3koa hazten ari dela. Eta gero baita ere dauzkagula kolektibo batzuk bereziki zaila dutenak gizarteratzea eta enplegu duin bat edukitzea. SISek egiten duen inkesta baten azkeneko alean ateratzen zen, orain dela urte pare bateko txostenean agertzen zen, pobrezia larrian Gipuzkoan 38.000 persona daudela. 38.000 persona. Eta pobrezia txirotasun erlatiboan daudenak, alegia 920 euro baino gutxiago dituztenak, ingreso bezala, hilean, horiek 120.000 dira Gipuzkoan. Beraz, ikuste duzuen bezala, oso kolektibo zabala da. Eta elkarrekin lanean helburua da, persona guzti horiei bizitza duin bat eskaintzea lan duin baten ondorioz, eta eraginez. Ikuste duzu beraz, zein dan helburu hau, ze ambizio daukan helburu honek. Kopuru hori, 120.000 personetara lurralde txiki batean, gure bezalako lurralde txiki batean, horren kolektibo zabale egistea, eta horretarako sistema osoa martxan jartzea, izugarrizko ambizioa duen helburua da. Nik, ez nioa gehiago, gero beste izlari batzuk aipatuko dute zein da sistema, ze ambizio daukan. Nola nahi ere nik esango nuke, aipatzen duen ez, ambizioekin enfokatzen dugula hau, eta nik esango nuke, Gipuzkoa dagoeneko ja erreferentzia dela mundu mailan hainbat arlotan gizarte politiketan, eta gizarte arloan, gizarte ikuspegitik. Adibidez, ekonomia sozialean, ez, kooperatiben eta kooperatiba industrialen gune nagusia gara mundu mailan. Beraz hor, referentzi mundiala gara. Gero, desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzeko estrategian eta sisteman referentzia gara baita ere mundu mailan. Izan gaitezen baita ere referentzia bazterkeria arriskuan dauden edo bazterkeria egoera dauden pertsonak gizarteratzeko estrategia horretan eta sistema horretan. Hori da elkarrekin lanearen ambizioa. Erreferentzia bat izan gaitezela mundu mailan arlo horretan. El objetivo, por lo tanto, es extraordinariamente ambicioso, porque Guipúzcoa ya es una referencia a nivel mundial, por ejemplo, en el ámbito de la economía social. Somos la cuna del movimiento cooperativo, el sistema, la empresa, el conglomerado de empresas industriales más potente del mundo. Somos también una referencia mundial en el ámbito de la inclusión de las personas en riesgo, de las personas con discapacidad. Y queremos ser, y con el Elkarrekin lanean debemos ser también, queremos llegar a un escenario en el que seamos una referencia mundial en el ámbito de la inclusión de las personas en riesgo de exclusión o en situación de exclusión. Ez nijoa ni gehiegi luzatzera. Esan bakarrik,
gu gerala lurralde solidario bat. Eta lurralde solidario horrek markatzen dituenan estrategiak aukera dauka benetan eraldatzaileak izateko. Guk eraldaketa martxan jarri nahi dugu. Transformazio jarri nahi dugu martxan. Eta beraz nahi dugu aktibatu gizartea pertsona zaurgarrienak, ahulenak babesteko eta zaintzeko. Hori da estrategia nagusia. Eta beraz, mugimendu solidario bada eta gizarte osoarena. Horrek esan nahi duena da, guk nahi dugula Gipuzkoako komunitatea indartu eta aktibatu arlo horretarako. Hori dantzako kontzeptu funtsezko bat. Eta jarri nahi ditugu pertsonak erdigunean. Eta elkarrekin laneanen estrategia nagusia izango litzateke itinerario bat ematea pertsona guztiei benetan lan duin batera iristeko. Baina hortarako segimentu bat egin behar dago pertsonaz pertsona. Eta hortarako eragile guztien kolaborazioa ezinbestekoa dugu. Eta kolektiboa dira bazterkeri arriskuan edo egoeran dauden pertsonak, kualifikazio basua duten gazteak, langabezian kronifikatu diren pertsonak, 55 urte baino gehiago dituztenak eta langabezian daudenak, eta baita ere, bortizkeria matxista bizi duten emakumeak. Kolektibo horietara bideratzen dugu. Eta nahi dugu jarri babesari koordinatu bat eragile guztiekin, eta formaziotik hasi eta lan mundura iritsi arte itinerario guztia ongi definitu guztion artean. Hori izango litzateke eta gaur ezagutuko dugu zein dena estrategia eta zein da nahi dugun sistema. Ez dalako plan bat. Guk hori kontzeptualki ere aldatu egin dugu. Hau ez da plan bat. Hau da, plan desberdinak edukiko dituen estrategia bat eta bere helburua da sistema oso bat aktibatzea gure lurraldean. Kontzeptualki hori niretzako oso importantea da. Eta esan baita ere, une honetan badagoela joera bat, arlo politikoan baita ere, helburua duena kolektibo batzuk deshumanizatzea. Eta bazterkeria kronifikatzea. Eta beraz, zatiketa ezartzea gure gizarte honetan. Eta gu garbi daukagu elkarrekin lanean dela tresna bat funtsezkoa gizarte kohesioari eusteko eta hemen indartzen ari den, mundu guztian indartzen ari den populismo xenofoboari aurre egiteko. Beraz, bada baita ere gizarte bezala, izan gaitezen kasu bat, erakusteko benetan gizarte kohesionatu batzuk posible direla eta guztion artean lortu daitezkela. Hori da nire azkeneko hausnarketa. Mugimendu honek kolektiboa dauka, baina eraldatu nahi du gizarte osoa. Eta aurre egin nahi die mundu mailan oso aktibo dauden zenbait joera desintegratzaile eta benetan beltzei. Helburu politikoa eta soziala guretzako kaladu handikoa da eta horren kontziente izan behar dugu guztiok. Besterik gabe, hasi daila gaurko jardunaldia. Eskerrik asko guzti. Eskerrik asko Olano jauna, jardunaldi honi lehen bultzada eman dioten eskaini dizkiguzun hitzengatik. Zuen ekarpenak eta galderak espero ditugu ekitaldi honetan. Esperamos vuestras preguntas, vuestras reflexiones a lo largo de estas jornadas, que por cierto las podéis realizar, las podéis formular a través de vuestro móvil, las personas que estáis aquí y todas las personas que nos estáis siguiendo, a través de la aplicación Gipuzkoa Events. Por cierto, vemos que hay unos cuantos sitios libres y nos gustaría pues comentar a modo de reflexión, ¿no?, para próximos encuentros, que es una pena que los haya, puesto que hay personas que nos estáis siguiendo de forma virtual, que os hubiera gustado estar aquí, no habéis podido hacerlo porque hay personas que habían cogido esa cita para estar aquí y al final no han venido. En fin, todas las preguntas que nos lancéis a través de Gipuzkoa Events intentaremos responderlas al final de estas jornadas. Tenemos un tiempo muy ajustado, acabaremos a su alrededor de las 12, no tenemos ninguna pausa, todo ello para intentar pues evitar contactos, ¿no?, todos los contactos que puedan llevar a posibles contagios. Así que, pues lo dicho, esperamos vuestras preguntas, pero intentaremos responderlas desde luego al final de este evento. Bien, vamos ya con el siguiente invitado. Es Fernando Consuegra, una de las personas referentes en Euskadi en lo que respecta a inclusión y empleabilidad. Fue viceconsejero del Gobierno vasco. Actualmente, Fernando, ya te damos la bienvenida, eres director general de Sartu Taldea. Y bueno, pues me gustaría plantearte a modo de arranque de tu ponencia pues una pregunta, porque tenemos administraciones comprometidas,
Un tercer sector importante que trabaja por la inclusión a través de la empleabilidad de calidad. Tenemos un tejido empresarial comprometido con el desarrollo de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo abordamos un sistema más eficaz de inclusión a través de la empleabilidad en Guipúzcoa? Pues muy bien, muy amable. Muchas gracias y gracias también por la invitación a participar, la confianza. La verdad es que, a diferencia de décadas atrás o años atrás, el poder oír a un responsable de toda una institución como la Diputación Foral de Guipúzcoa hablar en los términos en los que habla, no solo políticos, sino también con ingredientes técnicos y con una visión, pues es realmente una evolución que la gente que venimos muchos años, ¿no?, los profesionales que venimos muchos años trabajando en esto, pues lo acogemos con gusto y con gratitud. Nos consta que también desde el ámbito del gobierno se está también con una visión y que el personal que hay también tiene un discurso muy pegado al diseño de lo concreto y eso se agradece. Bueno, vamos a ir respondiendo a la pregunta que nos planteaban en un itinerario que vamos a pensar en Guipúzcoa, pero en Guipúzcoa como un territorio en el que hay que ir avanzando en la construcción de este sistema de empleo que vaya gestionando el mercado de trabajo y sus deficiencias, por así decirlo, también sus fortalezas, pero en una clave en la que la atracción, en este caso, la puede hacer la Diputación Foral de Guipúzcoa desde un punto de vista que tiene un plan, pero también necesariamente el concurso de las otras administraciones y del conjunto de los agentes que están actuando ya. Bueno, va a ser breve, en principio, la presentación. Hablaremos sobre todo de esta perspectiva internacional que ha cambiado un poco el panorama. No solo lo estamos haciendo aquí, quizás como punteros, como bien decía el diputado general, pero es un movimiento general. Ahora lo vemos. Luego hablaremos un poquito de la política de empleo que va más allá de las políticas activas y es bueno que lo tengamos claro. Y luego todo el tema del sistema de empleo y su gobernanza, que es clave para una gestión eficiente y participada de todos los elementos. Bueno, vamos allá, vamos a hablar de esas tres cosas y fundamentalmente, y vamos rápido, a nivel internacional, sobre todo a raíz de lo que fue la crisis financiera, el susto, por los resultados de desigualdad que se producían a nivel mundial en cantidad de países, digamos, la estrategia económica general, muy basada en un mecanismo muy neoliberal, fue cada vez más, digamos, retrocediendo en ese planteamiento. Había que, de algún modo, intervenir y que la Administración se planteara una estrategia no solamente basada en el empleo, sino que las políticas que en su conjunto afectan al empleo debieran estar coordinadas. Y este es el cambio que le da. Fundamentalmente hay dos organismos que son líderes en ese cambio de paradigma. Por un lado la OIT y la OCDE, y van muy de la mano en ese planteamiento. Bueno, luego hay una serie de trabajos a nivel de la Unión Europea y del Gobierno vasco con Berpiztu, etcétera. Bueno, viene a decir un poco unas citas de la OIT, otras del CES, todas de recientes. En un caso se habla de que un enfoque fragmentario no funciona. Estar solo con las personas, orientándolas, formación, tal. O sea, algunas entran, pero el problema, al ser sistémico, eso no funciona. Y eso, que las metodologías que se implementan, muchas de ellas son exitosas, funcionan, pero en un mercado perfecto, en un mercado en el que la tasa de desempleo es del 3, del 5, del 7%. Pero por ahí arriba ya empieza a ir mal. Sobre todo, además, como decía bien Marc Lolano, con las personas crónicas y determinados colectivos. Por tanto, hay que desarrollar el marco de políticas más generales. Y por otro lado, hay que introducir esta idea del crecimiento inclusivo, creador de empleo, en el core de las políticas de empleo. Gran parte del Elkarrekin Lanean, en su concepción, es fruto de un trabajo, lo veremos después, interdepartamental, un cosido de todas las estrategias que hay de los diferentes departamentos para poner el foco en la persona, pero desde lo que cada departamento puede contribuir. Y esta es una novedad, no es solo servicios sociales, no es solo promoción económica, ¿no? Este es el cambio de concepción. El empleo es una responsabilidad de la institución global Diputación y cada parte contribuye con lo que le toca, con su competencia, generando una cadena de valor,
que es la del empleo de calidad e inclusivo, como referente. No se consigue de la noche a la mañana. Esto es, digamos, el arranque de un principio. También es verdad. Bueno, el problema que tenemos, por resumirlo, en todos los organismos un poco internacionales, y aquí, pero es por agregar, tenemos un problema, esto, a ver si funciona no funciona el este. No, vamos para atrás. No va para atrás. No, va para adelante solo. Va para adelante solo. No, es que quería explicaros el tema del empleo. No sé qué puedo hacer. Estoy un poco dependiente. Ah, que le haga así. Allí. Que vaya allí, vale. Bueno, estas cosas me encantan porque es así, es así. ¿Qué hago? ¿Eh? Ah, tengo que apuntar aquí. Ah, vale, desde allí. Pero estoy apuntando aquí. Pónmela en las... Ah, estaba apagado. Vale, ya está. Bueno, los problemas que tenemos son básicamente no hay suficiente cantidad porque hay un debilitamiento económico. De ahí todas las estrategias de resiliencia y de fortalecimiento del entramado económico con un objetivo, los RIS3, los planteamientos estratégicos, los proyectos tractores de país y otros sectores vulnerables. Bueno, bien. Luego, un elemento de calidad, no hay cantidad, luego está el tema de la calidad, las condiciones no son las deseables por la población y con lo cual genera un debilitamiento de la protección, todo el tema de la precariedad. Y luego, ¿qué efectos tiene? Segmentación. Hay gente, y lo vemos en la calle, que puede estar viviendo muy bien, tiene un buen nivel de vida porque pertenece a grandes empresas, a colectivos que gozan de buenos convenios, altamente cualificados, y otros sectores que están en una economía de subsistencia, de retales, que apenas llegan a fin de mes. Nos crea una sociedad dual, que es la tendencia. Y esto hay que tenerlo en cuenta con el empleo también. Bueno, pero ahí se suele hablar de las tres transiciones famosas, la ecológica, la verde, la economía verde, la digital, robótica, y también la social, sobre todo la de cuidados o el relevo generacional. Pero hay una que quiero hacer énfasis, que es la organizativa. La organizativa nos reclama nuevas formas de hacer, nuevas maneras de organizar, porque si seguimos haciendo lo mismo, no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Daniel Innerarity, un libro reciente de la democracia compleja, además tertuliano, por así decirlo, habitual de la propia Casa de la Diputación, viene insistiendo en que, ya lo decía Luckman en el 70, es decir, los problemas son muy complejos, luego la respuesta ha de articularse de un modo complejo, tipo a lo que estaba explicando antes, que para poder llegar a una persona hay que trabajar de un modo distinto los distintos departamentos de la Diputación. Por lo tanto, es un trabajo intersectorial de compactación, etc. También hay nuevos paradigmas organizativos. Cada vez todo el tema de la nueva gobernanza es claro. El diálogo social se está renovando. Las nuevas relaciones en el interior de la empresa exigen un nuevo esquema. El nivel de cualificación, de participación, etcétera, hace que la estructura organizativa de una empresa requiera otra. Y hay tendencias de economía solidaria por el bien común, etcétera, el modelo de empresa ciudadana, etcétera. De fondo, cada vez más, esto es viejo, pero es verdad que la insistencia en un nuevo contrato social, no solamente por el empleo, sino en general por el conjunto de los problemas que hay, sobre todo de incertidumbre, ¿no?, ante el futuro, genera la necesidad de un nuevo contrato social, ¿no? En concreto, la política de empleo. El empleo, en realidad, ¿qué es? Es un bien relacional, siempre es en relación, que genera riqueza al colectivo, a la empresa y a la persona. Y tiene unas características que van más allá de la regla del mercado, tal cual, ¿no? Y de igual modo no es totalmente privado, porque tiene una implicación en la esfera pública,
pero tampoco es totalmente público, ¿no? Y tampoco se puede mercantilizar, porque los bienes que genera desde el punto de vista del reporte personal no son solo mercado, ¿no? Por tanto, es demasiado valioso para dejarlo estrictamente en manos del mercado, ¿no? Por tanto, una intervención pública que atempere los problemas que genera el mercado de trabajo es totalmente plausible. Y hay que tener en cuenta la diferencia entre empleo y trabajo. El trabajo hay mucho, pero no emerge hasta empleo en el sentido que dice Gors, que es un empleo público, con contrato, etcétera, y en unas condiciones dignas. Y luego está el tema del alcance y la ocupabilidad. Lo vamos a ver. El empleo-desempleo, desgraciadamente, es un continuo. Por lo tanto, cualquier política de empleo, desde el Gobierno vasco, desde la propia Diputación, un ayuntamiento, mirando a la persona y mirando a la empresa, ha de entender que es un proceso en el que puede haber empleo y desempleo. Por tanto, el objeto de una política de empleo es también el empleo, reforzar que esté en el empleo y mejore en el empleo y se cualifique más. No solamente hago política de empleo cuando hay desempleados, sino hago una política también preventiva. Esto es muy importante. Trabajo y empleo. La diferencia que os decía, sobre todo para el tema de cuidados, es el gran reto, que emerja ese iceberg oculto que está en una situación de absoluta precariedad, que emerja a un nivel digno, y este es uno de los grandes retos que también se explicita en el Elkarrekin Lanean. El tema de la empleabilidad y ocupabilidad nos ayuda a ver con claridad que demasiado tiempo hemos puesto el foco en la persona, y nos hemos olvidado del conjunto del sistema. Y hay que intervenir en todas direcciones, hay que intervenir con la empresa, con los centros educativos, a nivel de desarrollo territorial, etcétera. Y el alcance en cuanto a derecho. Ahí es verdad que la Constitución dice que tenemos derecho al trabajo, pero no es un derecho subjetivo. Entonces, entre ese derecho total y un derecho a unas cuestiones básicas, por ejemplo, las prestaciones que pueda dar un sistema, hay una gama de grises. Y en esa gama de grises hay que ir avanzando, para, sobre todo, proteger a determinados colectivos que en el mercado ordinario tienen absolutas dificultades de incorporarse. Y ahí, en ese foco, se puede poner desde lo público algo de avance. Las políticas de empleo, básicamente, tienen tres partes. Las activas son las que trabajan sobre todo con las personas, también deberían de trabajar con las empresas. Las pasivas ayudan a que mientras estás en desempleo no puedas subsistir. Y luego las regulatorias, que tienen que ver mucho con el mercado, con el diálogo social y con regular unas condiciones de trabajo, etcétera, que son tremendamente importantes. Y esto se entiende por políticas de empleo. Pero, ¿qué ocurre? Que algunas políticas de empleo, algunas políticas inciden en el empleo, no son de empleo, pero inciden y tienen que incorporarse, que esto es lo que dice la OIT y la OCDE. Tienes que incorporarlo en el panel de mando, en el cuadro de mando, cuando vas a hacer políticas de empleo, de modo que construyas relaciones con los otros departamentos afectados que inciden y generes agendas de trabajo conjunta para que al final el producto que tú das al desempleado y a la empresa esté alineado con, pues por ejemplo, a nivel estructural tendríamos toda la promoción económica, las inversiones, especialización, todo el tema de las transiciones, o sea, todo lo que tiene que ver con el impulso del país en lo económico. Eso es fundamental, y generar espacios estables de relación entre los centros de enseñanza afectados en esos sectores, junto con los empresarios o clústeres relacionados. A nivel micro, lo mismo, en las comarcas. Sigue estando presente la ANVIDE, está la SPRI, están las diputaciones, están las agencias, servicios sociales, educación. La labor que se produce en lo micro es fundamental. Y hay elementos de lo macro que tenemos, como la fiscalidad, que regula al final cómo repartimos la riqueza en el país, que tiene un gran impacto. Hay otros macro que se nos escapan, como la política monetaria, porque pertenece a... Entonces, la Diputación tiene gran parte de todos estos resortes, si además trabaja muy codo con la estrategia de gobierno y muy codo con el nivel comarcal, de modo que haga una malla potente en el territorio. Ahora lo veremos con más detalle. Visto desde el punto de vista de la demanda, estas políticas, la de los servicios sociales, la educación, el sistema de garantía, ayudan y potencian, refuerzan las políticas de empleo del lado de las personas, y estas otras, fiscal, promoción económica, empleo, compra pública, etcétera,
refuerzan la oferta. Es verdad que la fiscal afecta a las personas también, pero eso hace que realmente sea todo el conjunto y en realidad es un pack que esto refleja lo que se ha trabajado en Guipúzcoa, donde de algún modo pues está promoción económica, la parte educativa de promoción económica que se hace mucho del aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, los propios servicios sociales, las políticas de empleo, la fiscalidad y la gobernanza que lidera afortunadamente el conjunto y la visión y hace que tenga relevancia, ¿no? No se hace desde una dirección o se hace desde un solo departamento, sino se hace desde la cúpula y eso es muy importante. Pero esta complejidad ya interdepartamental se complica cuando en personas, lo decía antes Markel, vemos mucha gama de personas, desde las élites, que hay que atraer el talento, hasta las personas que están en una situación muy precaria o en desempleo y cronificadas. Las empresas pasa lo mismo, tenemos empresas muy vulnerables, donde la mayoría de las personas cronificadas o que están en precarización van a esos sectores, hostelería, comercio, cuidados, etcétera. Entonces, hay que tener una estrategia de apoyo a las empresas vulnerables, porque es donde se colocan las personas vulnerables, y es un binomio. Entonces, esta idea de que siempre detrás de un empleo hay una empresa y una persona, luego tienes que tener el binomio siempre. Y luego están todas las otras tractoras, punteras, etcétera, ¿no? Y luego están los sectores, pasa lo mismo. Por sectores también, con sus clústeres, tienen sectores que tienen diversas, unos son emergentes, otros están muy consolidados, maduros, etc. Y luego la estrategia en Guipúzcoa por excelencia es la de la clave de los valles, de los territorios, de las comarcas, de las agencias de desarrollo, de ponerlos a trabajar codo con codo y en común por un objetivo común, en este caso el empleo. Lo que pasa es que hay digamos, variaciones o evoluciones distintas, todas muy ricas, pero es un territorio, o sea, es una área de trabajo que hay que potenciar. Hay que potenciar con metodología, con profundizar, básicamente. Y en todos, esto es un pequeño gráfico que reflejaría cómo cuando vamos a poner Lanbide trabaja con personas y empresas, lo que hace Lanbide puede ser reforzado por otros departamentos o instituciones para reforzar lo que le lleva a la empresa y lo que le lleva a la persona. Solo pretende reflejar eso rápidamente. Y esta es otra transparencia que refleja el binomio de la persona y la empresa. Es decir, toda persona que se forma logra luego tener un impacto por elevación de competencias en el proceso productivo y en el proceso organizacional. Es decir, la inversión en formación provoca procesos de transformación organizativa e incluso de cultura organizacional, que es el siguiente paso, sistemas de gestión y organización, y finalmente sistemas de valor compartido. Lo que quiero decir con esto es que toda inversión en formación, además de venirle bien a la persona, se beneficia indirectamente la empresa porque tiene un mayor conocimiento de su negocio, de su actividad. Vamos al sistema de empleo y gobernanza. No sé cómo voy de tiempo, ¿quién me lleva? ¿Me quedan 5 minutos? Pues perfecto. Tenemos un mercado de trabajo, personas y empresas, que habitualmente hasta hace unos cuantos años estaban en mercado de trabajo. Iban un poco con una regulación de contratos y tal y poca cosa, empleo pleno, años 70, años 80, bueno, 80 ya no, pero bueno, hubo una época en la que prácticamente se le dejaba, ¿no? Pero vimos que había que generar un sistema de empleo para que, de algún modo, lo que ocurre aquí esté arropado y esté direccionado, dejando la libertad, evidentemente, de emprendizaje, de promoción, de inversión, etcétera, a la iniciativa que genera proyectos empresariales, protegiendo a las personas desde el punto de vista de sus derechos y también de su formación y otras necesidades que puedan tener, pero el mercado ha derivado a unas problemáticas de escasez, de modalidades, etcétera, que requiere realmente una estrategia y un modo de hacer distinto. Todos estos agentes son los que conforman y están operando día a día en el territorio de Guipúzcoa. Tenemos a la propia Diputación, no, es que tengo aquí un bicho para enchufar, que vierais, pero no se ve. Pero bueno, Diputación Foral, el propio Gobierno, con todos sus departamentos afectados, sobre todo Lanbide, ayuntamientos, organizaciones sindicales, empresariales, centros de formación, tercer sector,
clústeres, Cámara de Comercio, centros tecnológicos, universidades, centros colaboradores de Lanbide y otros que pueda haber. Todo ello conforma el sistema junto con los organismos a nivel internacional, por ejemplo, sobre todo la DG de Empleo de la Unión Europea, el Fondo Social Europeo, los NES que van a venir y otros, y el Ministerio también de Empleo con SEPE y la UAFSE. Todo ello conforma y está incidiendo y está gastando dinero aquí. Entonces, ¿cómo organizamos esto? Esta es la película que nos trae. Espero que haya luego muchas preguntas de esto, porque en realidad el tema es este. Es decir, el diagnóstico lo podemos compartir, pero no tenemos muchos referentes de cómo hacer esto, de un modo distinto, ¿no? Entonces, tengo que apuntar allí, para que se mueva. Se me ha vuelto a apagar. Ahí. Aquí. ¿Recordáis que había un cubo de las políticas del pool, que venían todas, la fiscal, este es el cubo, y lo metemos en la sociedad y vemos aquí que en realidad esta es la complejidad, ¿no? Que todo esto y estos agentes están sujetos a un proceso de relaciones múltiples en diferentes capas, además. Ahí lo podemos ver. De modo que se puede dar los mismos agentes en el nivel comarcal, los mismos agentes cuando Diputación convoca una mesa interinstitucional o un foro o una comisión amplia con todos los agentes sociales, o cuando lo hace Gobierno, vuelven a estar las comarcas, vuelven a estar las diputaciones, vuelve a estar... Y somos los mismos como en diversas capas de juego. Entonces, es esto lo que hay que un poco ordenar. Si a esto le añadimos esta relación con lo empresarial y los distintos niveles que hay en lo empresarial de sectores maduros, estratégicos, tractores y en las personas, tenemos un tinglao gordo de complejo que abordar, pero no lo puede hacer solo uno. Es una tarea colectiva, de construcción colectiva, que es lo que ocurre. No, o sea, al final, detrás de todo esto estamos un grupo de agentes, de organizaciones y de personas que o tenemos una agenda, que es la que plantea el Carequín más o menos, una agenda en la que básicamente dediquemos un tiempo a compartir el diagnóstico, a compartir lo que pasa, dediquemos un tiempo a tener unas actitudes y unos valores, una adhesión a que nos sentimos interpelados porque cada uno de estos agentes que veíamos aquí forma parte de una comunidad que tiene unos objetivos comunes, que es cómo contribuyo yo a reducir el desempleo, o cómo contribuyo yo a que los que están empleados estén en mejores condiciones, que en el fondo es mantener la continuidad del empleo a lo largo de toda la vida, ¿no? Y entonces, una agenda, una visión compartida, un liderazgo importantísimo, ejemplar, en estilo, en discurso, en valores y en formas abiertas de acoger y de permitir la concurrencia de ideas, de aportaciones, etc. Unos instrumentos, tienen que haber sistemas de información, no se puede hacer esto con velas, alumbrando a corto, ¿no? O con linternas. Necesitamos sistemas de información con un zoom que nos permita no mirar para atrás, sino también mirar hacia futuro y generar comunidades de conocimiento. Con esta información hay que compartirla y debatirla entre los diversos centros de enseñanza, empresas, etc. Si a estos les juntas, además, tienen información añadida por su experiencia, y no te digo yo las empresas, que si juntas y creas grupos de trabajo en diversas temáticas, en diversos sectores, puedes hacer que ahí se crezca y se planifique de un modo mucho más potente. Si cada uno estamos aislados, pero claro, convocar eso lo hace la Administración, lo tiene que hacer la Administración. Y sentar y jugar un papel tractor, de poner a trabajar con el lápiz y el sacapuntas, el lápiz bien afilado, a trabajar juntos en una misma dirección. Todos los valores, esta confianza, la facilitación de espacios por parte, básicamente, de la Administración y honestidad, porque si no hay esto, decir, no va a ser creíble, se va a entender pues porque, claro, estos impulsos o son sostenidos en el tiempo, se hacen estables, o si no son arreones, nos vienen arreones, hay que hacer esto, venga, pum,
pero luego hay que generar agendas, sistemas, grupos y dedicarle ahí un tiempo y una energía, un dinero incluso. Bueno, y por último, yo creo que ya está todo. He terminado casi en tiempo. Oye, eskerrik asko y encantado de poder estar con vosotros y vosotras. Eskerrik asko zuri, Fernando, consuegra, por habernos dado pues, unas cuantas pistas, ¿no? Para ver por dónde tiramos, para crear esta organización, ¿no? Que funcione bien y poder ayudar, sin olvidar, claro, a todas esas personas, ¿no? Como ha dicho Markel Olano, más de 120.000, ¿no? Si no me equivoco, que están bueno, pues necesitando de inclusión a través de un empleo de calidad. Muchas gracias. A ver si luego hay preguntas, que seguro que sí. Otra cosa es que las podamos responder. Bien, pues Elkarrekin es un proyecto estratégico impulsado por la Diputación. Antes has dicho, ¿no? Que aquí estamos convocadas por la Diputación, que es la que tira del carro, ¿no? Para que nos organicemos. Pues Elkarrekin es un proyecto estratégico de la Diputación, impulsado en 2016 dentro de la dinámica Etorkizuna Eraikiz, para poder responder a los retos de presente y de futuro a través de un nuevo modelo de gobernanza. Y fuisteis vosotras las personas que formáis parte de los distintos sectores y que estáis en este foro, las que planteasteis la necesidad de utilizar la empleabilidad como herramienta de inclusión. Fue ahí cuando se creó Elkarrekin Lanean, que impulsó varios proyectos, de los cuales se han beneficiado muchas personas. Y vamos a conocer a partir de ahora unos cuantos ejemplos de estas personas beneficiadas por los proyectos que vamos a conocer a continuación. Problema con el audio porque, claro, las imágenes retratan de qué manera el protagonista, que es Joseph, es un chico de Marruecos, pues ha recuperado la ilusión gracias al proyecto PyFil. Pero bueno, nos gustaría escucharle, obviamente, porque nos dice cosas muy importantes. Entonces, mientras intentamos recuperar este audio, vamos a llamar a Marta Rosende, de Sutargi, que es la encargada o una de las representantes de esta organización, para que nos hables del proyecto PyFil que está ayudando a Joseph y a otras personas. Marta, ongi etorri. Bueno, primero cuéntanos brevemente, antes de ir con el proyecto, ¿qué es Sutargi? Bueno, pues Sutargi es un centro especial de empleo que se funda en el año 1992
Y los centros especiales de empleo son empresas cuyo objetivo principal es proporcionar a las personas con discapacidad un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. Nosotros desde Sutargi trabajamos bastante en la inserción laboral e inclusión social de personas tanto con discapacidad como personas en situación de riesgo y de exclusión social, a través de la formación, de la oferta de empleo, intermediación y el acompañamiento. ¿Y el proyecto PAIFIL exactamente, del que se ha beneficiado Josep, en qué consiste? Vale, pues el proyecto PAIFIL es un programa de acompañamiento mediante un itinerario formativo centrado en la adquisición de competencias técnicas específicas, el autoconocimiento, la toma de decisiones, la organización, y a través de todo esto se trabaja en la consecución de objetivos tanto vitales como profesionales, haciendo a los jóvenes participantes o protagonistas de su propio proceso. La asistencia al programa, que facilita el buen aprovechamiento del tiempo de estas personas, previniendo conductas delictivas, y generando herramientas que eviten una situación de aislamiento y agravamiento de su situación de exclusión. Aunque no hemos escuchado el audio, Josep dice a lo largo del audio que él, gracias al programa, está aprovechando su tiempo. Uno de los objetivos de la creación de este programa fue el repensar que había muchas personas jóvenes que de alguna manera no estaban aprovechando su tiempo. Son personas que se encuentran en situación de calle y que están pues, prácticamente todo el día vagando por parques, y al final, o sea, lo que acaba convirtiéndose ese tránsito es en que puedan caer en algún tipo de conducta, como he dicho anteriormente, delictiva, ¿no? Son personas y tal que muchas de ellas presentan un gran número de causas judiciales que les dificulta el acceso al empleo. Sí, es que justamente, bueno, a ver si podemos escuchar el audio, pero si no, a mí me ha llamado la atención en el visionado de este vídeo de 2 minutos que repite 2 veces, ¿no? Lo importante que es que gracias a este proyecto ya no está por ahí vagando, ¿no? Claro, es que muchos de ellos, o sea, más adelante ya lo contaré por qué, ¿entiendes?, por qué hemos impulsado este proyecto. Y uno de los motivos ha sido ese, el repensar, como tenemos trayectoria en otros proyectos de empleo con colectivos en riesgo de exclusión social, repensamos, o sea, y vimos esa necesidad, la necesidad de dar cobertura a personas jóvenes y a personas, tanto a jóvenes como a menores. También me gustaría decir que las 6 horas a las que acuden al taller adquieren competencias técnicas específicas en lo que sería en el apartado de madera, de carpintería, perdón, y relacionadas también con el ámbito industrial. Ponemos mucho el énfasis en lo que sería el ritmo, en el uso de herramientas, uso y conocimiento de herramientas y maquinarias, la calidad en las tareas acabadas, y también adquieren competencias específicas, transversales, que serían las más relacionadas con la puntualidad, la asistencia, que parecen competencias sencillas, pero son difíciles de conseguir, necesarias y difíciles de conseguir, eso es. Y además también realizamos talleres grupales de diferentes temáticas, bien sea pues yo que sé, para trabajar resolución de conflictos, igualdad de género, orientación formativa y también talleres de participación. Los talleres de participación los solemos realizar una vez al mes, entonces participamos tanto profesionales como usuarias y usuarios, y repensamos un poco, hablamos sobre el proyecto, qué aspectos son beneficiosos, o sea, consideramos que hay que mantener, qué aspectos consideramos que hay que eliminar. Entonces, entre todos hacemos como un trabajo co-creativo, coelaboración del proyecto y tal, o sea, haciéndoles partícipes, que consideramos la participación un aspecto fundamental en los proyectos de inclusión. O sea, un poco como lo que estamos buscando hacer hoy aquí, ¿no? Que es distintos agentes, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, también los usuarios y tal reciben intervención individual y grupal, o sea, pormenorizada y continuada. Y bueno. ¿Y a cuántas personas ha beneficiado este proyecto? A ver, ha beneficiado a 32 personas. A lo largo del año, iniciamos en el año 19 con la convocatoria del Elkarrekin Lanean en el año 19. En ese año atendimos a 12 personas. De esas 12 personas, 10 personas han sido hombres y 2 personas mujeres. Y 7 personas obtuvieron una inserción laboral y 5 personas se mantuvieron, continuaron el itinerario de una manera productiva. A lo largo del año 2020, que volvimos a solicitar la subvención, la ayuda, volvimos a presentar el programa y se nos volvió a conceder, pues a lo largo del 20, inicio del 21, atendimos ya al doble de personas. O sea, hay demanda, existe demanda y bueno, y esto se ve. Si hay pues
la constancia, si el proyecto se mantiene en el tiempo, evidentemente se trabaja con más calidad, ¿no? Con más calidad y con más seguridad, que creo que en este aspecto muchas de las entidades sociales estarán de acuerdo conmigo, que es un aspecto fundamental en el contar con recursos económicos para poder mantener los proyectos, no iniciar y dejarlo pues, a mitad de camino, ¿no? En el año 2020, bueno, atendimos a 32, de esas 32 personas, de esas 22 personas, 20 eran hombres y 3 mujeres, y hubo 4 inserciones, 2 derivaciones a formación. Sí que en este año hubo 6 abandonos, que más adelante también explicaré un poquito, bueno, aquí donde hay que repensar, porque hay con algún perfil joven que, bueno, que no ha cuajado el programa, que hay que por eso darle vueltas y seguir trabajando en ello para mejorarlo en futuros, bueno. Claro, sí, porque el objetivo de todo esto es su empleabilidad de calidad, ¿no? ¿Qué recorrido? Bueno, ya me has dicho que algunas de estas personas están empleadas, pero por vuestra propia organización En ocasiones por nuestra propia organización y en otras ocasiones por empleos externos, en empresa ordinaria. A ver, nosotros lo que queremos conseguir con este programa, sabemos que la estrategia del Elkarrekin Lanean está muy enfocada al empleo, pero también o sea, hay que repensar y pensar en ese objetivo de formación, en reenganchar de nuevo en la formación. Como antes comentaba Nando Consuegra, la inversión en formación al final es riqueza, tanto para la propia persona como para las entidades. Entonces, nosotros pensamos el programa como el alcance de esos 2 objetivos. Cuando una persona participa, un joven participa en nuestro programa en Payfield y al final conseguimos que reenganche de nuevo el sistema educativo, para nosotros es un logro. O sea, pues hay personas y tal, muchas de las personas que han abandonado sus estudios y a raíz de su participación en el programa vuelven a reenganchar. Eso nos parece un logro, incluso mayor logro, bajo mi opinión, pero bueno, esto es una opinión muy personal, incluso mayor logro que la inserción en el mundo laboral, porque al final son personas con muy baja cualificación. Si tú no te cualificas, al final siempre vas a estar destinado a trabajos de baja cualificación y poco remunerados, o sea, y bajan. Pero que si no hay inserción en el mundo laboral, seguir acompañándoles, ¿no? Que de eso se Efectivamente, trata, efectivamente. Sí. Para que sigan teniendo, pues, esos momentos, ¿no?, en los que llenan su día, tal y como nos va a contar, que creo que ya tenemos el vídeo listo, Joseph, a ver si le podemos escuchar ahora. Nunca tienes que perder la esperanza. La gente siempre tira para adelante y un día estarás muy bien. Me llamo Joseph, tengo 22 años, yo soy de Marruecos, parte de Nador, y llevo aquí en San Sebastián como 3 años y ahora estoy viviendo en un centro en Ategorreta. Llevo con ellos como 4 meses o 5. Pasado días muy difíciles y también días muy buenos, pero estaba pasando en la calle. Entre semana levanto, vengo al taller y después del taller vuelvo a un comedor a comer al mediodía y luego después del comedor voy a la EPA a estudiar. Cuando vengo a trabajar me siento que tengo algo ocupado, una ocupación, ¿sabes? Para llenar tiempo, tengo el tiempo lleno, encima no me quedo en la calle dando vueltas y lo que sea. Roberto es el monitor, lo que nos enseña cómo va el trabajo y practicar maderas, así, saber unas cosas nuevas y saber gente nueva y llenar tiempo y todo, ¿sabes?
Veo que me gustaría cuando salgo de aquí con un buen oficio, ¿sabes? Y encontraría un trabajo, ojalá encuentre un trabajo y así trabajando y ayudar a la familia y todo, ¿sabes? Eso es lo que quiero, solamente ayudar a mi familia porque están un poco necesitados. Ojalá con el tiempo estaría todo bien, inshallah. Bueno, agradecemos a Josep y a Marta por habernos explicado en qué consiste el proyecto PayFil y sus beneficios. Pero hay más historias, puesto que hay una veintena de proyectos que se han financiado con ayuda de Elkarrekin Lanean, o sea que seguimos viendo. Me sentía totalmente incapacitada para hacer cualquier tipo de cosa, tanto socialmente como laboralmente. Mi nombre es Carolina Vázquez y soy de Arrasate, Mondragón. La agorafobia que yo sufría me impedía mucho pues, salir de casa, el mantener una relación con una persona socialmente. Llegué a Calesca a través de mi educadora social, que por aquel entonces yo estaba sin trabajo y con pocos recursos. Mi primer contacto con el proyecto fue un poco con muchas sensaciones. El día que salí de casa sola, nada más cerrar la puerta del portal, lo primero que pensé fue si llevaba el móvil encima y a qué distancia de casa tendría que llamar a mi educadora social para que fuera a buscarme. Nunca había hecho ningún tipo de trabajo como ese. Ni cambiar un enchufe, ni trabajar una tierra, ni trabajar la madera, nada, en absoluto, no había trabajado nada parecido. El último día que terminamos el trabajo, reflexionando un poco sobre todo lo que había pasado durante ese tiempo, me di cuenta de que había olvidado en qué momento exactamente había desaparecido la agorafobia. Ni siquiera me había dado cuenta. Y encima es que había disfrutado como una niña. Y bueno, me sentía en la gloria. Ahora los paseos me producen calma. Me sentía totalmente... Bueno, espero baino lehenago moztu eginda bideoa, baina benetan hunkigarria da Karolinaren testigantza entzutea. Eta guazen ezagutzera zein izan den berari biziposa eta agorafobia kendu dion edo kentzen laguntzen dion proiektua ezagutzera goaz. Eta horretarako, bueno, bi lagun gonbidatuko ditugu orain, ze proiektuaren atzean Arrasateko udala eta una organización sin ánimo de lucro daude. Honen bestez deituko diogu, gonbidatuko ditugu Maitane Muñoz, Arrasateko gizarte alorreko udal zinegotzia, eta Javier Jiménez, Kaleskako kidea, ongi etorri. Egun hon, eta eskerrik asko gure artean izateagatik, sentitzen dugu gertatu dana, baina, behintzat,
mamia ikusi dugu. Eta zuen proiektua da lana ere bai. Lan ere bai. Bai, lan ere bai. Bueno, lehen ez bezala, bi pertsona etorri zarete, bi erakunde ezberdinetatik, zer dela eta elkartu zarete? Bueno, azkenian, Kaleska gurekin hasi zalanean 2015an, Arrasateko udalarekin, hartu eman oso handia izan duen erakundia izan zen, esklusioaren bidetik etorri sartu zen gurekin lanean eta elkarlan horrekin. Bai, Foru Aldundia ere hor zegoan, elkarlan horretan. Eta hasi ginen bide bat elkarrekin jorratzen, ez? Kontutan hartuta, Arrasateko errealitatea zein zen, batez be. Eta heldu zen gainera momentu bat, labur, ez daukagu denbora asko, eta heldu zen momentu bat, herrian sortu zirela foko batzuk, esklusioaren bidean, talde bat oso berezia, eta egin genuen diagnostiko bat. Zer gertatzen da herrian, ez? Eta zer behar da, eta zelan erantzungo du. Eta, elkartu ginen bi erakundiak, eta, Aldundiarekin ere, gizarte langileekin konpartitu genuen, bizkat elkarlan honetan, eta sortu genuen lan ere bai. Eta lan ere bai sortu genuen, erantzun bat emateko, ez? Behar genuen erantzun bat ematia taldeari, Arrasateko, bazterkeria larrian zeuden pertsonei ikusi genuelako bide bat behar zutela, formazio bide normalak ez zutela funtzionatzen, laneratzea oso garrantzitsua zela guretzako, eurei estruktura bat emateko, ze askotan pertsona hauen arazo izaten da, estrukturarik ez daukatela, eta horrela ginen lanean, udalak erosi zuen, etxe bat erosi zuen, eta bertan egin zen, azkenean erreferentziazko leku bat, ez? Egin dutena da, hori obra batzuk egin dira, formazioarekin eta lanean, ez? Taldeak egin du reforma bat, etxe horretan, eta helburua da, etxe hori, bukatuta dagoenean, herrian bertan, eukitzea referentziazko leku bat, bazterkeria kasuak, tratatzeko, laguntzeko, bide lagun izateko, eta, azkenean helburua hori izango zen, ezta? Vale, y esto impartís formación, entonces, unas competencias básicas, ¿no?, para dar ese impulso a las personas, Javier. Sí, a nivel de lo que es el itinerario, un poco como estaba comentando Maitane, nosotros ahí desarrollábamos el programa de intervención con adultos en exclusión a nivel municipal y también foral, y veíamos que la parte de formativa de cara, sobre todo, un poco muy con los objetivos del plan, lo importante es cómo estas personas tenían acceso a la formación de cara, sobre todo, a conseguir un empleo, ¿no? Y si es un empleo de calidad, mejor. Entonces, ¿un empleo en qué? Pues, a ver, aquí nosotros nos planteábamos como varios objetivos. Sí que es cierto que hay un perfil un poco variado, hay personas usuarias donde se les podía derivar a un empleo protegido porque tiene una valoración de discapacidad, otros tenían que tener un proceso intermedio a través de una empresa de inserción, pero el objetivo y el más ambicioso era que pudieran acceder al mercado laboral normalizado, ¿no? Que en el caso de la comarca veíamos que había oportunidades reales de empleo, porque había oferta de trabajo. El tema es cómo preparamos a estas personas, primero para que ellas pierdan el miedo a acceder a ese mercado laboral, que estén preparadas, pero también trabajar con el mundo empresarial de cara a que puedan tener oferta. Sí que es cierto que en la comarca nosotros lo que veíamos es que esas oportunidades existían, ¿no? Entonces, por eso también nos animaba, ¿no? Hori importantea da, ze askotan alderantziz izaten da, ez? Zenbat pertsonen onurarako izan da edo izaten ari da proiektu hau, lan ere bai? Vale, han sido 2 itinerarios formativos de 15 personas cada uno de ellos. Un itinerario formativo que nosotros entendíamos un poco como ambicioso porque era largo y con muchas horas de dedicación. Ambicioso en 2 aspectos, ¿no? Por una parte, a nivel de departamento veíamos,
que el nivel de trabajo iba a ser potente. Sí que es cierto que el programa de Lan ere bai, pues ahí estábamos 2 educadores sociales, un monitor especializado, pero entendíamos el equipo como el equipo ampliado de todo el departamento, como las trabajadoras sociales referentes de caso, los educadores y educadoras del programa de acompañamiento municipal y foral apoyando todo el proceso, y sí que tanto en la selección, motivación y trabajo, pues han participado 15 personas en cada usuario, en cada itinerario, perdón. O sea, 30. 30 personas, y la verdad que la mayoría de ellos han acabado el proceso. Solo hemos tenido pues una baja en este sentido. Entonces, claro, en un proceso tan largo y tan exigente, estábamos hablando de 6 horas diarias, ¿no? Con un perfil de personas donde el nivel de desestructuración diaria es muy importante, ¿no? Aparte de las dificultades personales, relacionales, pues creo que ha sido un programa muy exitoso en ese sentido. Landareak eta edo azalore, lore zaintzan edo hortuko lanen inguruko habilidadeak dira, aptitudeak dira edo? Danetik izan da igeltzeritza, izan da fontaneria, izan da jardineria, egin dute danetik. Egitza esan, ikasi dute moldatzen etxe batean zer egin, zer ez egin, eta aprobetxatu nahi nuke baita aukera hau esateko, Arrasateko udalaren izenean eta zelako profesionalak izan dian, eta zelako kontribuzioa egin duten programara, Kaldezkako profesionalak, Aldundiko gizarte langileak, hezitzaileak, Arrasateko udaleko gizarte langileak eta hezitzaileak, eta izan diela kapazak eramateko pertsona batzuk ez zirela ikusten momentu horretan, ez dakit jardineriako edo zer gauza egiten, edo entxufe bat jartzen, edo zer gauza, zelan lortu dan benetan ekipo bat egitea lantaldea, pina bat benetan, eta ez da hemen saltzeagatik proiektua, baina izan da benetan postekoa, oso hunkigarria, gogoratzen dut azkenengo 2 saioetan, bai lehenengo itinerarioa bukatu zanean eta bai bigarrena, zelako feedbacka. Guretzat importantia izan da, benetan funtzionatzen duela proiektuak. Benetan balio duela, eta balioan jarri behar dela, bai pertsonak egin duten esfortzua, bai lantaldeak egin duena, eta bai danon artean lortu duguna. Esan genezake pertsona hauen rekorridoa ja eginda dagoela, edo oraindik ere zuen eskutik joan behar dutela edo? Ez, nik uste dut, guk bidean jarri genitxuela, egia da gurekin oraindik kontaktua badaukatela formakuntzagatik edo laneratze prozesuagatik, baina benetan estruktura hori eman diegu behar zutena salto egiteko beste eremu batzutara eta lan mundura salto egiteko edo formaziora reingantzatzeko, eta hori bai oso importantia da, ze oso arazo asko egoten dira, pertsona hauekin estruktura minimo bat sortzeko eta denboran mantentzeko, Ha venido para quedarse este proyecto en Arrasate. Ha venido para quedarse, sí. Bueno, y parece que va a seguir habiendo financiación porque la Diputación de Guipúzcoa ha aumentado para este año la financiación de estos proyectos. Si el año pasado fueron 1.200.000, este año 3 millones, o sea que, bueno, pues puesto que hay demanda, ¿no? Porque de eso se trata, de responder a una demanda, ¿no? Y ver que, bueno, pues que hay verdaderas historias de superación, ¿no? Gracias a la ayuda que proporcionáis a estas personas. Sí, lo que queríamos decir es más que nada, pues que es exportable, que otros pueblos, nosotros ya hemos probado y sabemos que funciona, y sabemos que es efectivo, y sabemos que el camino merece la pena. Entonces, bueno, pues igual no, pues nosotros ya hemos sido un poco yo el conejillo de Indias, pues que otras entidades, otros ayuntamientos también pongan en marcha este tipo de proyectos, porque realmente merece mucho la pena, merece mucho la pena. Pues nos quedamos con esta idea. Muchas gracias, Maitane Javier, por explicarnos vuestro proyecto. Vale, Eskerrik asko. Historio gehiago dauzkagu zuei ezaguarazteko, honatxe hurrengoa.
trago, ¿eh? Pues yo me llamo Juan Antonio Merchán Martín. Yo nací en Extremadura, en la Higuera de la Serena, pero me he criado en Mondragón, Arrasate. Yo estaba en la calle. Pues imagínate, todos esos días es que son todos iguales, no hay fiesta, no hay ni fin de semana ni nada. Y era todos los días igual. En el MAUS llegué, salió la solicitud, me apunté, hicimos un curso de un mes con posibilidad de luego trabajar. Y aquí estamos, trabajando. Lo que me ha supuesto, pues ganas de vivir porque tenía pocas, la verdad. Que me ha venido bien además. Estoy animado. Es que yo ya tengo una edad, ¿eh? Una edad considerable. 54 tengo. Voy a hacer 55. No me veía yo trabajando con la edad esta ya. Más como está el tema. Mucha gente en paro, la pandemia, ¿no? No me veía yo. Pero yo tenía ganas. Lo que me gusta del trabajo es arreglar las cosas. ¿Qué hay que arreglar? Pintar, pinto. Poner una bombilla también, cualquier cosa. De cara al futuro, lo primero, ir a ver a mi padre que está en Extremadura. Ese es el plan de futuro. Él tiene 91 años. Yo espero seguir aquí currando. Estoy contento. Eta Emaus Fundaziotik Iune Polo daukagu, programa honen inguruan hitz egiteko, eskerrik asko eta ongi etorri Iune eta Juan Antonioren historia zirraragarri honen ostean konta iguzu, lehenengo eta behin, zer da Emaus Fundazioa? Emaus Gizarte Fundazioak 40 urte daramazki gizarteratze eta laneratze errekursoak martxan jartzen, batez ere gizarte bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzako. Eta bai baditugu Foru Aldundiko gizarte politiketako departamentuarentzako kudeatzen ditugun zerbitzu batzuk, eta udal mailan ere beste zerbitzu batzuk kudeatzen ditugu, eta horretaz gain bi gizarteratze enpresa sustatu ditugu. Eta Juan Antoniori lagundu dion, biziposa berreskuratzen lagundu dion proiektua, zer da eta zergatik bultzatu duzue? Urte guzti hauetan gure gizarteratze enpresa hondakinen kudeaketan zentratuta egondu da, lan ildo horretan, eta identifikatuta genituen beste lan ildo batzuekin intentzioa edo ideia geneukan 2021 urte honetan lanpostu berri gehiago sortzea, eta esaten genuen, ideia baldin bada lanpostu berri gehiago sortzea gizarteratze enpresan, eta planteatu genuena zen formakuntza eta enplegu programa bat. Bi ibilbide desberdin planteatu genitun, bata instalazioan mantenimenduarekin erlazionatuta, eta bestea garbiketa eta ofizarekin. Eta, 2-3 hilabetez parte hartu duten pertsonek formakuntza egin dute, bai formakuntza teknikoa eta kompetentzia transversaletan eta gizarte kompetentziak garatzen,
eta lan gaitasun horiek berreskuratzen batzuk, lortzen beste batzuk, eta, Azkenean da, etxe batean, hainbat zerbitzu, oinarrizko zerbitzuak eskaintzeko kompetentziak ematea, ez? Bai, ideia dana suertatzen da guk zentro residenzial ezberdinak kudeatzen ditugu, eta kudeaketa horretan mantentze lanak handiak dira zentro guztietan. Eta bestetik, bai garbiketa eta ofizerako beharra geneukan lanpostu berriak sortzearena. Horrekin batera, suertatzen da, mantentze lanak egiten zituen pertsona jubilartzea zegoela. Relebo bat behar genuela hor, eta ez genuen ikusten ere, errexea izango zanik mantentze lan horiek guk nahi genituen edo behar genituen erara norbait aurkitzea. Eta esan genuen, jake behar horiek hor ditugun, aprobetxatu ditzagun eta aukera bihurtu gizarteratze enpresa horretan prozesu bat egiteko lanpostu bezala. Juan Antonio bezala, zenbate pertsonari lagundu diezue? Bi hilbideen artean 19 pertsona izan dira guztira, eta momentu honetan 19 horietatik, esan beharra dago, nahiko orekatua izan dela, 9 emakumezko eta 10 gizonezko parte hartu dutela, eta momentu honetan, horietatik 9 praktikaldia egiten ari dira, eta 3 esperientzia piloto baten barruan, fomento kontratu batekin daude ekainera arte. Zein izan daiteke pertsona hauen errekorridua, ibilbidea hemendik aurrera, nola ikusten duzu? Lan egin dezakete? Gure intentzioa da, ea udararako gizarteratze enpresan lan hildo berri hori martxan egotea da, eta espero dugu horren baitan 3-4 gizarteratze lanpostu sortzea. Orduan, prozesu hortan sartzen dian pertsonak gizarteratze enpresan urtebete eta 3 urtebeteko epea egon daitezke, ibilbide hori egiten, lan esperientzia akumulatzen, eta guk egingo duguna da prozesu hori lagundu, eta helburua printzipioz izango litzake pertsona horiek lan merkatuan beste enplegu bat lortzea. Baina adibidez, oso perfil baliogarriak izan daitezke, ez? Menpekotasuna duten eta etxean bizi diren pertsonei lagundu edo behintzat begiratu bat botatzeko eta ikusteko edana ondo dagoen edo ez? Bai, hasiera batean ideia hau guk barruan geneukan behar batetik abiatzen da, baina ez genuke nahi ideia hau bakarrik gure behar horretan geratzea, ez? Interesgarria ikusten dugu, administrazio publikoek etxez etxeko laguntza zerbitzua martxan jartzen duten bezala, zergatik ez zerbitzu tekniko bat eskaintzea eta adibidez adinekoen pertsonentzako, bakarrik bizi diren adin handiko pertsonentzako baliagarria izan daitekeela, eta aprobetxatuta hemen administrazio publiko ezberdinetako ordezkariak egongo direla, zergatik ez kontratu reserbatuen formula erabili, eta modu horretan gizarteratze enpresan lanpostu eta aukera gehiago sortu ditzazkegu, ez? Hementxe gaude, guztia aztertzeko, beraz eskerrik asko, zuen proiektua aurkezteagatik, hemendik aurrera duten aukerak main gainean jartzeagatik, eta eskerrik asko. Sorte hon. Eskerrik asko. Eta guazen gaur zuentzat prestatu dugun azkenengo bideoa ikustera. Una chica joven con ganas de aprender nuevas cosas. Me llamo Vanessa y tengo 30 años y vengo de Alza, de un barrio de Donosti. Me siento orgullosa de mí misma porque he recorrido caminos, he pasado rachas malas, muy malas, y al final viene bien también
tener ese punto de apoyo de la gente, aunque no sean familiares o... Bueno, trabajar exactamente con contratos, nunca he llegado a trabajar, pero bueno, he estado cuidando de niños, he hecho prácticas en limpieza. Pues vengo a ver si con esto puedo también tirar un poco para adelante. Llevo bastante poquito con ellas. Espero conseguir que me aporte un poco de más positividad en la vida, que tenga más oportunidades para seguir adelante. Al final este trayecto es un poco largo, la verdad. Me gustaría ser un poco referente a la niña para que vea que la ama trabaja bien, como todos. Que te apoyen un poquito y que crean en ti y que te hagan creerte a ti misma, eso es lo que cuenta. Es fundamental, ¿no?, este empujoncito del que hablaba Vanessa para que venga después todo lo demás. Y de esto se han encargado personas como Igone Birto, a la que damos la bienvenida, que nos vas a explicar ahora en qué consiste el proyecto Emactiva, que ha ayudado a más personas, a más mujeres, aparte de Vanessa Ongi Etorri. Bueno, eres de EDE Fundación. En primer lugar, ¿qué es EDE Fundación, Igone? Bueno, EDE Fundación es un conjunto de organizaciones que trabajan pues, para potenciar y para crear cambios duraderos, ¿no?, a través de diferentes ejes. El eje del conocimiento, donde se desarrollan proyectos de investigación, de formación, el eje de intervención, que se trabajan con la atención a mujeres víctimas de violencia, con menores, con familias, con personas mayores, y luego el eje de empleo inclusivo, donde se desarrollan proyectos de formación, de orientación y en concreto el programa también Emactiva, que es el que venimos a hablar hoy aquí, ¿no? ¿Y qué es exactamente? ¿Por qué lo habéis impulsado? El proyecto Emactiva es un proyecto de activación laboral dirigido exclusivamente a mujeres. Es un proyecto con un enfoque feminista, porque entendemos también que las mujeres tienen menos oportunidades de acceso al mercado laboral y también de mantenerse en el mercado laboral. Entonces, bueno, EDE Fundación lleva muchos años trabajando en la intervención con mujeres de violencia machista y también trabajando en el ámbito del empleo. Entonces, bueno, con esa trayectoria se vio pues, de manera contrastada que era importante crear servicios especializados de atención exclusivamente a mujeres. Bueno, y ya es remarcable, ¿no?, poder haber contado con el testimonio de Vanessa, porque ha sido difícil encontrar a mujeres que... Sí, bueno, porque claro, tienen miedo, ¿no?, de mostrarse. Sí. Bueno, hay que decir también que Emactiva lleva muy poquito recorrido, ¿no? Empezamos prácticamente a intervenir con las mujeres en noviembre del año pasado, del 2020, con la oportunidad que nos dio la Diputación a través del decreto del Elkarrekin Lanean, y realmente, bueno, pues tenemos un grupo de mujeres con las que estamos trabajando, que ya son mujeres participantes de Emactiva. ¿Cuántas son? Bueno, tengo los datos de enero, esto es muy movible, ¿no? Los datos de enero, que proporcionamos también en la justificación a la Diputación, eran 12 mujeres participantes de 39 mujeres que se derivaron de diferentes pues entidades de la red comunitaria del territorio. Son mujeres que están viviendo ese itinerario en Emactiva, es decir, que no hemos acabado sus procesos porque llevamos muy poquito tiempo, pero bueno, ya hay un grupo importante de mujeres de esas 12 iniciales que ya tienen un diagnóstico y un plan concreto de empleabilidad. Hay mujeres que se están formando y seguimos trabajando, seguimos recibiendo derivaciones y todavía, bueno, pues
hay muchas mujeres que pueden ser participantes de Mactiva. ¿En qué consiste esa formación? Si nos puedes dar algún detalle. Bueno, los ejes de Mactiva, el fundamental es el empoderamiento, ¿no? Quiere decir que las propias mujeres son la mejor herramienta para poder recorrer ese itinerario. Se trabaja a través de intervenciones individuales y grupales de manera complementaria, intervenciones grupales donde se crean una serie de talleres de diferentes temáticas, donde se intenta crear una cohesión, esa sororidad entre mujeres, donde no están solas, sino que van construyendo sus propios pasos también con otras, ¿no? Es muy importante también todo el desarrollo de competencias sociales, comunicacionales, personales, digitales. Que crean en mí, es que... Efectivamente. O sea, esa frase a mí me ha llegado al alma, ¿no? Sí. Porque es algo tan básico como esto. Eso es. Bueno, aparte de darles también herramientas para la búsqueda de empleo, para la búsqueda de oportunidades, tenemos un modelo de relación con empresas propio, donde se intenta involucrar a las empresas que tengan cierta sensibilidad hacia el ámbito de la creación de empleo de mujer, hacia el ámbito de la igualdad. Es que sobre esto te iba a preguntar ahora, y última pregunta, ¿cuál crees que puede ser el recorrido de estas mujeres? Bueno, laboral, porque eso sí, es lo que esperamos. Bueno, la meta final, por supuesto, que es la consecución y la obtención de un empleo, pero efectivamente el recorrido es tanto más importante, ¿no? Pues con lo que comentaba Vanessa, ¿no? Tener ese empoderamiento, tener esas herramientas personales para poder, ¿no? Salir, para poder enfrentarse, para poder buscar, ¿no? Ese sería un poquito el recorrido, ¿no? Bueno, ya tenéis contacto con algunas empresas, pero aquí estamos también para ir creando toda esta red de contacto y coordinación. Pues, y de ello vamos a hablar dentro de unos minutos. Pues muchísimas gracias, Igone, por habernos hablado de Fundazioa y en concreto este proyecto Mactiva que está ayudando a tantas mujeres. Tira, estrategia batek nola funtzionatzen duen ikusteko, ariketa ezin hobea da orain egin duguna, ezta? Ikustea ze onura dakarren eta ikusi dugu argi eta garbi onurak izugarriak direla hainbat eta hainbat pertsonetan. Ari gara gainean lanean, baina hemendik aurrera nola koordinatu dezakegu, ez? Eragile ezberdinen arteko lana, estrategia, elkarrekin lanean estrategia, eraginkorrena izateko milaka pertsona hauek lan kalitatezko lana eta inklusioa lortu ahal izateko. Eta honetarako, Unai Anduezari deituko diogu, Gipuzkoako Aldundiko proiektu estrategikoetako zuzendari nagusia zara, eta hemendik aurrera, zer egin behar dugun planteatzea zatoz? Eskerrik asko, eta ongi berri Unai. Alaxe da, bai. Pertsonak ikusi ditugu, Josef ikusi deu, Carolina ikusi deu, Juan Antonio ikusi dugu, Vanessa ikusi dugu, eta azken finean estrategi bat aurkeztea dagokit, baina eskatuko nizueketena da, azken finean, hurrengo 10 minutuetan, betaurrekoiekin ikustea, bai? Osea, azken finean egiten dian ariketa guzti hauek, estrategia guzti hau dana, pertsonetara bideratuta dagola, bai? Eta ez ditugu ikusi, baina Josef daun bezala, Carolina daun bezala, Asraf aukiko deu, Laila aukiko deu, Iker aukiko deu, Marijose aukiko deu, eta beste hainbat pertsona ongo dira, bai? Orduan beti ere, betaurrekoietatikan, gomendatzei zuetena da, edo askatzei zuetena da hurrengo 10 minutuetan eskentzia betaurrekoiek, bai? Hasi aurretik baita ere nire esker ona, adierazi, zeta elkarrekin lanean proiektu estrategikoa da, gaur egun proiektu estrategiko bilakaera duna, Foru Aldundi barruan, baina elkarrekin ekimenaren eta estrategiaren baitan kokatzen dena. Eta gaur arte honea iritsi banimagea da, gizarte politiketatikan, ekimen hori abian jarri zalako, eta hemen gaur zaudeten hainbat pertsonen lan horren ondorio bat dalako baita ere, bai? Orduan, errekonozimentu bat egin Etxebarruko lankide ditutenei baita ere, bai? A ber, horea. Zifra, bai? Zifra batzuk, ez zaituzen mareatu nahi zifrekin, azken finean Gipuzkoaren egoera, bai? Jakin badakigu COVID-aren eraginaren ondorioz bezala, zifra hauek
behaien desgaste bat jasan dutela, baina zifrak orokorrian esango deu, aldenduta eta konparatuta gertun ditugun beste lurraldeekin ere, zifra erakusteko modukoak, bai? Hau da, Gipuzkoar bezala arro sentigit ezken zifrak, baina horrek ez du esan nahi, azken finean, baditugunik erronka batzuk, erronka estruktural batzuk, bai? Hor azken finean, fijatzen bani magea eta errentetara juten bani magea, ikusiko dugu indikan badagoela arrakada bat, gizon eta emakume artean, ikusiko dugu badagoela baita ere arrakada bat, bertan jaiotako eta kanpoan jaiota guregana etorri diran pertsona horien artean, behien soldatak ikusten bani maezue, 1,55ko diferentziak euki badituzte, eta badituztela baita ere, langabezitasetara juten baldin bagea, oraindikan ere badaudela diferentziak gizon eta emakumeen artean, bai? Beraz, baditugu erronka batzuk, badaude erronka batzuk, estrukturalak diana, bai? COVID-a alde batea utzita ere. Lana, azken finean lanari buruz ari gea, inklusioari buruz, lanaren bitartez, baino lan mundu hori eraldaketa konstante baten dakau. Aldatzen ari da gelditua da, eta hor ikusten dezuen bezala, badago eraldaketa demografiko bat, pertsonak aldatzen ari dira, zahartzaroa areagotzen ari zaigu Gipuzkoa mailan, kanpoko jendia badatorkigu eta eraldaketa bat badaukau, ez? Zer esanik ez, teknologia, digitalizazioak, robotikak ekartzen dituzten, disrupzio horiekin, ez? Edo ekartzen dituzten aldaketa horiekin, ez? Era berian, transizioak eta erronka nagusiak eduki baditugu bai energetikoa, bai digitalizazioa bera aipatu duguna, eta honek egingo duguna da, eta honek ekarriko diguna da, aktibitate eta jarduera ekonomiko horiek aldatzia baita ere. Eta pentsamoldeak aldatzen dijuaz baita ere, bai? Balio berriak, palanka berriak, ekintzaietasun, negozio eredu berriak, hau da lana, ez? Azken finean, lana eraldatzen ari zaigu. Eta esaten izuen bezala, baditu, ez? Lan mundu horrek eta Gipuzkoara begiratzen bani madeu eta fokoa egiten bani madeu, aipatzen genitun, arrakada batzuk, aipatzen genitun, arazo batzuk eduki baditugula, lanaren kronifikazioa, segmentazio, bretxa arrakada horiek, eta gainea kontutan edukitzen bani madeu, oindala urtebetetikan gure artean daukaun, COVID famoso hau dela eta, ikusten deguna da, egoera ekonomiko hori eta lanaren egoera hori aldatu egin dela eta batipat elkarrekin lanean konzentratzen eta fijatzen den kolektibo horietarako. Fernandok adierazi duenakin eta Fernandok erabili du oso transparentzia antzeko bat erabiliz, elkarrekin lanean estrategiaren nik usten dut sendotasunik nagusienak grafika hontan isladatzen diela, bai? Eta grafika hau adierazi nahi nizueko, ipini nahi nizuek emai gainen, bai? Azken finean, diputatu nagusiak esan duen bezala, estrategi bada, estrategi bati buruz ari hitz egiten, zeharkako eta transversalki, azken finean, proiektu estrategikoa deitzen baldin badiogu elkarrekin laneani, bi berezitasun nabari behintzat badituelako da, proiektu benetan garrantzitsua da, Foru Aldundiarentzako, eta zeharkakua da. Horko helburuak lortu nahi izatezkero, palanka guzti hauek, desberdin hauek, era berean aktibatu eta landu beharko ditugu, bai? Pertsonen islada, pertsonekin landu beharko deu, ibilbide profesionalak, behaiei laguntza hori eskaini beharko zaie, bai? Pertsonak, azken finean, egoera desberdinen gatikan, zuek, ni bezala, sentitzen duten, posten, tristetzen diren pertsona horiek, baino laguntza behar dutena momentu konkretu baten, enpresak aktibatu behar ditugu, enpresa lehiakorrak izan behar dute, azken finean esaten nahi geana da, pribatutik edo eta publikutikan lanaren bitartez gizarteratu nahi baldin baditugu, enpresa sendoak, gogorrak eta lehiakorrak dienak izan behar ditugula, orduan, politikek pertsonengan auki behar dute eragina, bai enpresetan ere, nola ez, guzti hori dana egiteko, eta aipatu ditugun pertsona guzti hauek Gipuzkoan zehar banatuta bani badazkau, herri desberdinetan, eskualde desberdinetan, lankidetzazko gobernantza edo eta lurraldera jeisteko sistema bat beharrezkoa da.
Nahitaezkoa da hemen aipatu ditugun eragile anitzen eta guztien publiko eta pribatuen arteko lankidetza hori, eta ez dugu ahaztu behar etorkizuna, ez dugu ahaztu behar lan mundu hori nola eraldatuko den eta nondik sortuko dian aukera berria, bai? Hor euki badauzkau, aipatu deu transizio energetikoa, aipatu deu lurraldearen zahartzaroa, eta horiek aldi berian sortu ditzakete baita ere kolektibo hauentzako eta multzo hauentzako aukerak. Bai zaintzan, bai enplegu berdian, bai? Azken finean Gipuzkoa egin nahi duguna da lurralde inklusiboa, ez? Eta askotan, diputatu nagusiak esaten duen bezala, bertan bizi eta lan egiteko aukera ematen duen lur eremu hori, ez? Hori da elkarrekin lanean, horiek dira bere azken helburua, bai? Nik bi ezaugarri bakarrikan aipatu elkarrekin lanean inguruan, bai? Dos características principales que quizás hagan un pelín distinta a lo que es esta estrategia, ¿no? Un enfoque dual, persona, empresa, ¿sí? Al final tratamos, como bien decía, y cogiendo, vamos a decir, yo creo que aquí hemos coincidido, Fernando Consuegra y yo mismo en esta frase de la OIT, donde realmente viene a decir que para que realmente las políticas de empleo tengan éxito, pues que tenemos que activar simultáneamente distintas y diferentes palancas, ¿no? Y realmente los pilares sobre los que hemos construido esta estrategia se han hecho desde un enfoque integrador, tratando de dar lucha, o haciendo, vamos a decir, una lucha contra esa desigualdad, teniendo en cuenta que hay que ofrecer un trato muy personalizado, con un equilibrio territorial, lógicamente, y al final con una orientación al desarrollo sostenible y con una equidad, ¿no? Los dos pilares fundamentales del Elkarrekin lanean, enpresak eta pertsona eta enpresak dira. Eta azken finean, zuekin partekatu nahi dugun estrategi guzti hau, ekintzara bideratuta dago. Hau ez da papel hutsa, hau ez da bakarrikan papelian gelditu nahi duen gauza bat, ez? Haratago dijoa. Eta bigarren ezaugarria eta bigarren sendotasuna lan egiteko eredua. Hau nola iristen da Markelek aipatu duen pertsona guzti horiedana ibilbide bat eskaini nahi zaie, ibilbide pertsonalizatu bat eskaini nahi zaie, baina horretarako danok alineatuta edo eta denon lana beharrezko da, bestela ez gara iritsiko horra aipatu dian kopuru horietara, bai? Ipintzen dugun lan eredua eta etorkizunaren baita, etorkizuna eraikitzen baitan, landutako filosofia horrekin, azken finean zuekin partekatu nahi duguna, oinarrizko estrategi bada, ipintzen dugun eta zuekin ipiniko dan dokumentu lanketa guzti hori dana, hasierako zati bada, lanketa bada, azken finean ulertzen dugulako lurraldearentzat erronka dan gai nagusi bat, azken finean lankidetzan eta kolaborazioan atea beharko degulako, ez? Ez dagolako Fernandok esaten zuen bezala errezeta magikorik hori aplikatuta hori lortzeko, bai? Hurrengo fasiak aurrikusten ditugunak bai dia eragile desberdinekin, bai publiko eta bai pribatuekin kontrastiak egitea, hori aberastea, estrategi hori sozializatzea, eta azken finean danon artean adostutako estrategi batea iristea, bai? Hemen aktore printzipal batzu daude, eta aktore printzipalak hementxe zaudeten guztiok zeate, bai? Azken finean, ulertzen dugu guzti hau iritsi nahi deun helburu horietara, esaten genuen bezala oso leku desberdinetatikan aktibatu behar degulako. Estrategia hau garatu ahal izateko, gutxinik lurralde mailako bi komisio edota bi lan talde sortzia aurrikusten da, eta dagoeneko ez aurrikusi bakarrikan, baizik eta ja dagoeneko esango genuke lehenengo zatia, interinstituzionala deritzoguna, erakunde arteko mahai hori sortuta daukagula, bai? Eusko Jaurlaritza, Lanbide, Foru Aldundia, Garapen Agentziak, udalak, bai baten inguruan bildu gea, azken finean, helburu hau denon artean sinesgarria eta lortzeko modukoa dela sinesten degulako, bai? Bigarren
mahai talde bat martxan jarri nahi da, eta hor gonbidapena luzatzen dizuet hemen zaudeten hainbat eragilei. Publikotikan haratago estrategia hau gauzatu ahal izateko eragile sozial, eragile ekonomikoen zuen indarra ere, zuen babesa ere, zuen lana ere beharrezko izango da. Beraz, egun gutxitara edo aste gutxitara gonbidatu nahi zaituztegu mahai talde hori sortzen danean bertan parte hartzea. Eta hirugarren pieza importante bat eskualdeak. Eta eskualdeetan, kasu askotan, garapen agentzien eskutikan, udalen eskutikan, sortuta dauden inklusiorako eta mahai soziolaboral hoiengan oinarritzea, esango dugu, elkarrekin lanean estrategi guzti honen despliegea eta edapena. Hiru klabe importante, azpimarratu nahiko nituzkenak. Helburuak guzti hau dana zertarako 3 ámbitos de actuación que contempla elkarrekin lanean, lo que es la gobernanza en sí mismo del sistema, la creación de unas oportunidades de calidad e inclusivo, muy vinculado a lo que es empresa, y empleabilidad y cualificación muy vinculado a lo que es el eje de personas. Hor ikusten duzue, azken finean, 6 helburu badaude, gobernantza eredua bea, instrumentuak, erremintak aukitzea, hori desarrollatu, garatu eta edatu ahal izateko. Aldi berian esaten genuen bezala, enpresa indartsuak behar ditugu, enpresa lehiakorrak behar ditugu, mundu mailan konpetitzen dutenak, hauek lanpostuak sortu ahal izateko, baina lanpostuak sortzea ez da nahiko bakarrikan, lanpostuak sortzea zaratago, agente ekonomikoek, enpresek, inklusioaren ikuspuntu hori txertatuta ukitzea beharrezko da. Eta azkeni pertsonak, pertsonak, berdintasun aukerak ematen zaizkiena pertsona hauei, eta era berian, bai administrazio publiko orotatik eta nivel desberdinetatikan, erraztu beharko diegunak lan postu bat aurkitzea. Guzti hau dagoeneko abian da, martxan da, esaten nizuen bezala, baina realmente barko honetara danok gonbidatuak gaude eta denon artean jarraitu behar dugu egiten. Azken finean, hainbat ekintza ja dagoeneko martxan jarriak dira, elkarrekin lanean edaukan trajektorio honetan, eta ikusten duzue helburu hauek azken finean 16 lan lerrotan eta neurri zehatz batzutan traduzitu eta jarraitu litezkela. Eta helburuak azken finean panel bat, KPI-ekin eukiko nuken bezalako jarraipen bat egin ahal izateko estrategio honek arrakasta duen, edota nahi dugun puntu horietara iritsi gintezken ikusteko. Proiektuak, baina proiektuen atzean 4.000 irrifarre, 4.000 aukera, 2.500 zelebrazio, zergaitik ez, azken finean pertsona horiei gaitasun batzuk eman dizkiegulako eta lan aukera batzuk sortu zaizkielako. Eta panel honen barrun, ikusten duzuen bezala, aipatu da, Gini indizea, hainbat eta hainbat datu, lortu nahi dienak edo eta iritsi nahi diena. Nik uste eta aipatu da, amaitzeko, Gipuzkoa mailan, erreferente gehala. Hainbat eta hainbat gaitan, bai dizgaitasunean, norbaitek esan lezake edo pentsatu lezake, hau amets bat alda, edo eta hau lortzeko moduko alda, ez? Eta nik, ziurren ikan, dizgaitasuna alorrean, edo eta beste hainbat alorretan, kooperatibak sortzeko momentu hartan, norbaitek ideia hauek plazaratu zitunen, ameslari badela esango zioten, baina nik usten dut demostratuta gelditzen dela, azken finean, denon arteko lan batekin, elkarrekin lanean aritzen baldin bagea, bai etxe barrun, bai kanpun, bai eragile desberdinekin, publikoekin, pribatuekin, azken finean lortu dezakegula elkarrekin lanean, denok, pertsona desberdinak, jatorri desberdinetakoak eta egoera desberdinekoak lanean aritzea. Eta nik usten dut hori dela elkarrekin laneanen azken helburua. Banesak aipatzen zuen, Gipuzkoa agertu da, arraunlariak gauza bera, ez? Nik usten dut lortzeko modukoa dela denon babesakin. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, baita zuri ere, Unai, zure ametsak gurekin konpartitzeagatik, Unai Anduezake. Bueno, pues nos ha presentado el modelo de gobernanza colaborativa de la estrategia Elkarrekin, un modelo en el que ya está en marcha la mesa interinstitucional de la que nos ha hablado, donde participan, entre otros, el Gobierno vasco. Y justamente he mencionado al Gobierno vasco porque ahora invitamos a Alfonso Gurpegui, que es viceconsejero de Empleo e Inclusión, que nos vas a hablar a continuación del Pacto por un Empleo de Calidad e Inclusivo que contribuya al desarrollo económico y social de Euskadi. Adelante, te doy la palabra. Eskerrik asko, egun on denoi, egun on diputatu nagusia, alkate jauna. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Diputación que nos haya invitado a este acto y agradecer también y felicitar por esta estrategia, que yo creo que está perfectamente alineada también con la estrategia del Gobierno. En segundo lugar, también excusar a la Sailburu, que hoy quería haber estado aquí con todas vosotras y vosotros, pero precisamente tenía conferencia sectorial de empleo, donde, entre otras cosas, se va a discutir la distribución de los fondos de MRR para el tema del empleo y creemos que era una ocasión importante para estar. Bueno, dicho esto, no sé, yo traía aquí algunas cosas escritas, pero la verdad es que oyendo lo que hoy se ha contado aquí, pues bueno, voy a seguir contando lo que os venía a decir, pero quiero hacer una primera reflexión, ¿no? Yo creo que, lo decía antes Fernando, ¿no? Fernando Consuegra, la verdad es que es un placer, ¿no? Oír que más allá de las experiencias piloto, ¿no? Que todas ellas efectivamente yo creo que bueno, muy buenas, muy humanas y de las que vamos a aprender, la estrategia Elkarrekin Lanean creo que pretende construir un sistema, ¿no? Un sistema en Guipúzcoa, lo hablaba antes con el diputado general, y creo que esa es una de las virtualidades, de lo diferencial que puede aportar Elkarrekin Lanean. La verdad es que llevamos muchos años haciendo cosas, le miro a Fernando de Breda, de las agencias de desarrollo, muchos años haciendo diferentes experiencias piloto, ¿no? Hemos experimentado mucho, a veces hasta demasiado, ¿no? Tenemos que empezar a primero sistematizar esa experimentación, aprender a que ese conocimiento de verdad no se quede no solamente en esas experiencias, sino que trascienda y que sea contrastable, que sea discutible, que sea evaluable, que sea corregible si hay que corregirlo, ¿no? Pero que eso forme parte, pues un poco de eso, ¿no? de un sistema, ¿no? De un sistema que aquí, en Guipúzcoa, pues estáis intentando construir, yo creo que con éxito, para la incorporación de personas que están muy alejadas del mercado laboral, y creo que eso es un elemento diferencial de este sistema, ¿no? de este programa Elkarrekin Lanean, ¿no? Y nosotros en el Gobierno vasco estamos también un poco en esto, ¿no? Estamos intentando construir este sistema, en nuestro caso el sistema vasco de empleo, ¿eh? El modelo de Guipúzcoa, nosotros el modelo de país, ¿no? Un sistema pues que efectivamente yo creo que tiene mucha historia, ¿no? Bueno, pues desde los años 90 más o menos, pues que en los ayuntamientos empezaron, bueno, pues preocupados por la crisis económica, sin competencias, a veces, bueno, pues muchas veces actuando por intuiciones también, ¿no? Pues empezaron en los ayuntamientos a trabajar, ¿no? En el desarrollo económico local, en el trabajo, primero con colectivos muy desfavorecidos, luego virando un poco hacia otros sectores, y bueno, pero de ahí se ha recorrido un camino muy importante, ¿no? Desde los ayuntamientos, en este ámbito del trabajo en el terreno, del trabajo en el territorio, para procurar empleo, para procurar formación, para procurar desarrollo económico. Y creo que todo ese recorrido que se ha hecho, ¿no? Desde más o menos, ¿no? los años 90, incluso antes, ¿no? También el tercer sector, ¿no? Yo creo que antes también lo decía el diputado general, en Guipúzcoa y en Euskadi, ¿no? Pero en Guipúzcoa es verdad que el tercer sector ha tenido un papel muy importante en el ámbito, por ejemplo, del empleo protegido para personas con discapacidad, ¿no? Bueno, pues todos esos trabajos, yo creo que todas esas tareas, bueno, pues hemos recorrido ese camino y yo creo que va siendo hora de articular, ¿no? Mirando lo que se ha hecho, reconociendo lo que se ha hecho, reconociendo al otro y con humildad y con honestidad, como nos decía Fernando Consuegra, intentar construir ese sistema vasco de empleo, ¿no? Lo decía también Fernando, ¿no?
yo creo que la responsabilidad pública en el ámbito del empleo tiene diferentes herramientas, ¿no? Tiene una herramienta que es todo el tema de lo laboral, ¿no? La articulación de lo laboral, donde pues no tenemos muchas competencias en Euskadi, es cierto. También hay que mirar a otros ámbitos, el ámbito de desarrollo económico, el ámbito industrial, tiene que ver con el empleo, pero sí tenemos una herramienta fundamental que es la política de empleo. La política activa de empleo, desde hace más de 10 años, en el 2000, efectivamente, en el 2010, efectivamente, se transfirió las políticas activas de empleo a Euskadi, se constituyó Lanbide. En ese momento también yo creo que se tomó una decisión importante, ¿no? Que fue incorporar la gestión de la renta de garantía de ingresos a Lanbide, es decir, de vincular la garantía de ingresos al ámbito del empleo, y creo que eso fue una decisión importante. Desde entonces, bueno, pues con diferentes aciertos, con mayor o menor acierto, yo creo que hoy en día nadie discute que el ámbito de la garantía de ingresos está bien residenciado en el ámbito del empleo. Porque también hoy se ha dicho aquí, el empleo no es el único factor de inclusión, pero es verdad que es un importante factor de inclusión. Sobre esto puede haber discusiones, puede haber teóricos que lo discutan. Yo personalmente, nosotras personalmente, consideramos que el empleo es un elemento muy importante de inclusión. Es un elemento, lo decía también Fernando, es un elemento que no solamente nos da soporte económico, no solamente nos da soporte vital, no solamente también contribuye, por supuesto, a la competitividad de la sociedad, pero es un elemento de socialización, es un elemento de incorporación, de autoestima, es un elemento pues, que yo creo que tiene ese valor como, efectivamente, como antes decía, es demasiado importante como para dejarlo solamente en manos del mercado, ¿no? Por lo tanto, desde la administración pública yo creo que tenemos que proteger ese bien, y en ese sentido, en esta construcción del sistema que estamos trabajando, en la que estamos trabajando, pues consideramos, y así se desarrolla en la Estrategia Vasca de Empleo, que el derecho a las políticas activas de empleo debe de ser un derecho subjetivo. Es un poquito ese paso más allá de lo que reconoce genéricamente la Constitución, y dar un paso, bueno, por otro lado, en línea con lo que nos dicen las orientaciones europeas. El Pilar Social Europeo nos está hablando de esto, la estrategia española también está hablando de esto, y yo creo que tenemos una buena oportunidad en la próxima redacción de la Ley de Empleo que desde el Gobierno vasco pretendemos hacer durante el año que viene, durante el año 2022, de incorporar el derecho subjetivo a las políticas de empleo en la Ley de Empleo. Y en esa tarea de construcción del Sistema Vasco de Empleo vamos a estar trabajando el año que viene, pero este año no estamos parados. Euskadi tiene un complejo entramado institucional, lo conocemos, tiene 3 diputaciones forales potentes, cada una con su característica, con sus diferencias, con el hecho diferencial también de cada uno de los territorios. Tenemos más de 250 ayuntamientos con competencias también, desde la entrada en vigor de la Ley de Instituciones Locales. Y bueno, pues si queremos desarrollar una ley de empleo desde el Gobierno vasco, nosotros podemos hacer un texto articulado fenomenal o no tan fenomenal, pero si no contamos con ese entramado institucional, pues poco vamos a poder hacer. Por lo tanto, una de nuestras tareas fundamentales es construir ese sistema, construir ese texto articulado, pero sobre todo que en ese texto nos encontremos todos, nos encontremos las diputaciones, nos encontremos los ayuntamientos y demos cabida también, por supuesto, a todas las organizaciones del tercer sector y al sector económico también, que es importante en el ámbito del empleo. La semana pasada el Consejo de Gobierno del Gobierno vasco aprobó la Estrategia de Empleo 2030. Es una mirada de largo recorrido, es una mirada que deberá concretarse en los próximos meses en el Plan Estratégico de Empleo y para la elaboración de la estrategia, pues se ha contado con un montón de agentes sociales, económicos e institucionales del país. Desde esta estrategia proponemos un pacto de país, un pacto para una década, un pacto por el empleo de calidad e inclusivo que contribuya al desarrollo económico y social de Euskadi.
El empleo de calidad, la adaptación de nuestras empresas a las grandes transformaciones con personas trabajadoras formadas para ellos son ejes esenciales del programa de gobierno, del programa Berpiztu y de la estrategia de empleo. La estrategia establece 26 claves sobre las que desarrollar políticas públicas de empleo en la próxima década y las articula alrededor de 4 vectores. El empleo de calidad como instrumento fundamental de inclusión social y de desarrollo humano, y aquí se recogen las actuaciones sobre la inspección que garantiza los derechos, la salud laboral, las cláusulas sociales, todo lo que tiene que ver con el mercado reservado, el emprendimiento colectivo o el arraigo. Un empleo resiliente que se adapta al sistema productivo y que se refiere a la competitividad, al talento, a la generación del talento y a la atracción también del talento y a la integración de nuevas formas de trabajo que han venido para quedarse. Yo creo que en la última década pues bueno, han cambiado muchas cosas, pero esta pandemia, de la que estamos ya todos y todas aburridos, ha acelerado muchas cosas. Y en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las formas de trabajo, yo creo que ha incorporado un acelerón, pues también que tenemos que ser conscientes e incorporar y adoptarlo como una oportunidad también. El tercer vector estratégico que recoge la Estrategia Vasca de Empleo es precisamente el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, que se traduce fundamentalmente en iniciativas de mejora del servicio público de empleo, de Lanbide, para hacerlo efectivo. Y un último vector, que es transversal a todos, que es la igualdad de oportunidades, que implica la garantía de la igualdad de género, la empleabilidad de las y los jóvenes, la lucha contra el edadismo, las personas mayores, y las oportunidades para las personas con diversidad funcional y que están muy alejadas del mercado laboral. Estos vectores y claves se traducen en 8 proyectos tractores. La nueva ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión. El Sistema de Garantía de Ingresos y de Inclusión, lo comentaba antes con Unai, creo que es un referente del autogobierno vasco y creo que no le damos la suficiente importancia a veces. Llevamos 30 años desde que empezó el ingreso mínimo familiar en el gobierno de Ardanza y Ramón Jáuregui y vicelehendakari, Ardanza lehendakari. Empezó ahí el ingreso mínimo familiar, se llamaba entonces, y ha recorrido 30 años con un valor fundamental para amortiguar las situaciones de pobreza severa, de las que estamos hablando, amortiguar las situaciones de pobreza moderada también. Yo creo que ha contribuido a la competitividad del país, porque un país cohesionado es un país también competitivo. Y hoy somos referente, tenemos un sistema vasco de garantía de ingresos que es referente, desde luego, en el Estado, pero también en el extranjero. Es decir, creo que, bueno, más allá de Dinamarca y de Finlandia, de los que nos encontramos, o de Francia, que también está cerquita, pero nos encontramos bastante lejos, es decir, que en el ranking, digamos, de países de nuestro entorno, pues andaremos en la media alta, en cuanto a protección. Y ese es un elemento muy importante. Y tenemos que vincular más todavía ese sistema de garantía de ingresos también a todos los procesos de inclusión. La Ley de Garantía de Ingresos, que la última ley desde el 2008, que se modificó en el 2011 con la incorporación de la renta, del sistema de garantía de ingresos en Lanbide, bueno, también es verdad que ha tenido un recorrido que exige ahora también una nueva mirada, una nueva revisión. Es un compromiso del Gobierno, está en el plan de Gobierno y en las próximas semanas presentaremos ya un texto articulado que va a hacer referencia precisamente a esto, a la modificación, si me dicen que acelere un poquito, a la modificación de la renta de garantía de ingresos. Creo que de verdad que ese es un elemento importante que tenemos que considerar, del que nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que incorporar también en el ámbito de la inclusión. Ahí tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos que mejorar la relación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, tenemos que mejorar los procesos de triaje, pero creo que en el ámbito de la inclusión es un pilar fundamental el que del que tenemos que estar orgullosos y tenemos que mejorar.
El otro proyecto tractor es la Ley de Empleo de la que os hablaba. El año que viene empezaremos la redacción de la Ley de Empleo, pero ya este año en el foro de empleo que queremos convocar en junio con todos los actores institucionales, sociales y económicos del país, queremos arrancar con estos trabajos preparatorios de lo que pueda ser la futura ley del Sistema Vasco de Empleo el año que viene. El proyecto Lanbide Hobetzen, Lanbide es el sistema público de empleo del país. Y es un sistema público que que está muy extendido, pero tiene poca capilaridad. Yo creo que uno de los elementos, le estaba buscando a José Luis Mayoz, el responsable de Lanbide en Guipúzcoa, creo que Lanbide también ha tenido un buen recorrido, creo que ha hecho cosas muy buenas, creo que tiene cosas muy buenas, pero tenemos que mejorarlo, tenemos que procurar una mayor capilaridad, una mayor incorporación e integración con los diferentes agentes del país. La transformación del marco vasco de formación para el empleo. Esta es una reivindicación de los agentes sociales y creo que tenemos también la oportunidad, sabéis que ahora en España se está discutiendo a nivel estatal la ley de formación profesional. Creo que en Euskadi hemos recorrido también un camino importante con el sistema integrado de formación profesional, pero creemos que necesita diferentes ajustes y como yo creo que la formación sí es una política activa de empleo, tenemos que reforzar ese sistema y en ello trabajaremos. Un nuevo plan que dé respuesta a las tres grandes transiciones, la digital, la ecológica y la demográfica. Un plan de choque para afrontar las consecuencias de la pandemia. Creo que de esta crisis vamos a salir, pero es verdad, vamos a salir. No sé cuándo, pero vamos a salir. Pero también es verdad que va a haber personas que van a salir peor que otras. Y creo que eso lo tenemos que considerar y que tener en cuenta. Y un programa de resiliencia en sectores tradicionales. Y además, como otro proyecto tractor, un sistema de evaluación de las políticas activas. Creo, como lo decía al principio también, la evaluación, el conocimiento, la transferencia del conocimiento, que los proyectos piloto, o sea, que podamos aprender, que podamos extraer conocimiento y escalar ese conocimiento, pues creo que es una tarea fundamental e importante. La gobernanza de este plan estratégico va a residir en dos elementos, uno en dos ámbitos, en dos instrumentos, uno la mesa de diálogo social, para nosotros es un marco importante, la mesa de diálogo social con los agentes sociales y los agentes económicos, y luego, como os decía, el foro de empleo, un foro que todavía no tiene articulación formal, pero que queremos trabajar, que se inició la legislatura pasada, poquito antes de la pandemia, y ha tenido poco desarrollo, pero creemos que ese puede ser un elemento importante también para la gobernanza del sistema. Nosotros de verdad creemos que el Elkarrekin Lanean es una oportunidad para Guipúzcoa, pero es una oportunidad también para el país. Si nos permitís, incorporaremos los aprendizajes de la estrategia Elkarrekin Lanean en lo que tiene que ver con la intervención, pero en lo que tiene que ver con la gobernanza, un elemento muy importante. Yo creo que esa es una de las piedras fundamentales de la buena articulación de un sistema hoy en día, ¿no? Yo creo que la sociedad es muy compleja, además de que Euskadi sea muy compleja también por el entramado institucional, la sociedad es compleja. No valen respuestas simples a problemas complejos y, por lo tanto, porque uno solo, por muy gobierno vasco que seamos, queramos hacer una ley, si no contamos con la complicidad, con la colaboración de todos los agentes, pues pues haremos una ley y ahí se quedará, ¿no? Y creo que si queremos hacer una ley para construir un sistema que dé respuesta, en definitiva, a quien tiene que dar respuesta, que son a las personas. Y ese yo creo que es otro elemento y otro aprendizaje importante de lo que estáis haciendo en el Elkarrekin Lanean, ¿no? Poner a las personas en el centro de nuestra intervención. Creo que desde la responsabilidad política, desde la responsabilidad del tercer sector, desde la responsabilidad de las empresas, las personas entendemos que es el pilar fundamental. Tenemos que situar en el eje fundamental de nuestras políticas, de nuestras intervenciones, a las personas, sin olvidar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tejido económico. Nos tenemos que acercar al tejido económico, nos tenemos que intentar responder un poco a esa tensión también que a veces genera, ¿no? El mirar a las personas y mirar al sector económico. Yo creo que en resolver esa tensión, pues yo creo que reside también una de las claves del éxito. Y bueno, como me dicen que tengo que acabar, de verdad, muchas gracias, enhorabuena por la estrategia y, como os decía, si nos dejáis, pues incorporaremos vuestros aprendizajes a la estrategia del Gobierno vasco. Eskerrik asko.
Eskerrik asko baita zuri ere, Alfonso Gurpegui, gracias por compartir los ejes de la Estrategia Vasca de Empleo, y vamos a ver ahora, vamos a abrir una mesa de diálogo para ver cómo se coordina todo esto, ¿no? Este modelo de gobernanza, invitando a las personas interpeladas para ir a través de la empleabilidad de calidad, para ir atrayendo hacia la inclusión, ¿no?, a las personas que viven en este momento excluidas en la sociedad. Y para ello vamos a invitar, en representación del amplio abanico institucional vasco, llamamos a Fernando Nebreda, director general de la Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea, además de presidente de Garapen, Asociación de Agencias de Desarrollo Vascas. Bueno, mientras se coloca los cascos, etcétera, invitamos a José Luis Mayoz, a ver si estás listo. Tú sí, pues ongi etorri. Eres responsable de la Oficina Territorial de Lanbide en Guipúzcoa. Bienvenido. También está con nosotros, en representación del tercer sector, Concha Clavero, coordinadora de Sargi. Ongi etorri, Concha. Sargi, que es la Asociación para la Coordinación de Entidades Sociales de Guipúzcoa. Fernando, ongi etorri, a ti también. Y de manera virtual, hoy está con nosotras, en representación del sector empresarial, ahí te vemos, Ana Isabel Yoldi, que eres responsable de la Delegación de Guipúzcoa de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, ASLE. ¿Nos oyes? Sí, egunon. Muy bien, egunon. Os oigo. Muy no bien, sé perfecto. si me oís bien. Sí, te oímos perfectamente. Pues vamos allá porque, tenemos como unos 20-25 minutos máximo. Primera pregunta, puesto que desde la Diputación de Guipúzcoa ya os han hecho, ¿no?, una propuesta para crear distintas mesas de acción. ¿Qué os parece? Sargi. Sí. Hola. Buenos días. Al tercer sector, ¿qué le parece la propuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa? Pues nos parece una propuesta, perdón por las mascarillas, por la boca seca, intentaré poder explicarme luego. Se te oye bien. Se me oye, de Sí. acuerdo. Pues nos parece una propuesta muy adecuada. Sargi surge por la preocupación de entidades del tercer sector social de Guipúzcoa, de abordar y trabajar de mejor manera las situaciones y las problemáticas de las personas en situación desfavorecida y de desigualdad. Sargi se propone o se entiende como un instrumento de apoyo a la Administración y a las entidades públicas. Por tanto, lo que aquí se plantea, la posibilidad de las mesas y, sobre todo, el fondo y la forma, es decir, el fondo en el sentido de que estamos hablando de empleo de calidad, de empleo inclusivo, de territorio cohesionado socialmente, y la forma que sea a través de la participación de muchos de los agentes o de todos los agentes, nos parece muy adecuado. Y desde Sargi estaremos encantados en participar en aquellas mesas que nos propongan y vean que somos importantes o que podamos aportar lo que se necesite. Respuesta positiva, por tanto, desde el tercer sector. Vamos a ver, puesto que la mesa interinstitucional ya está en marcha, ¿qué opinan desde las empresas? Ana Isabel. Hola, buenas. En primer lugar, agradeceros que me dais la oportunidad de participar aquí desde casa. La pandemia me ha llevado a estar trabajando desde casa, pues porque me ha pillado la COVID, pero yo, pues de acuerdo totalmente con lo que dice mi compañera, me parece una propuesta totalmente acertada y oportuna y necesaria. Además, yo creo que tenemos la suerte que Guipúzcoa es un territorio que se caracteriza por el ecosistema tan afianzado que tiene en cuanto a la colaboración público-privada. El mejorar la empleabilidad de las personas que están en riesgo de exclusión o en situación de exclusión no es un problema ni de la Diputación, no es un problema del Gobierno, es una acción que tenemos que trabajar todos los agentes que conformamos el territorio, tenemos que trabajar de una forma colaborativa. Se ha repetido a lo largo de la mañana, no podemos trabajar de forma aislada. Sí es cierto que tenemos casos de éxito, lo iremos comentando a lo largo de la mesa, tenemos casos de éxito que pueden funcionar, pero de forma aislada el sistema no funciona. Yo creo que es un éxito que se vayan a formar estas mesas y, desde luego, podemos contar con ASLE y con todo el tejido empresarial, porque va a ser la única forma que podamos tener un propósito conjunto y que logremos lograr esta misión.
Fernando, desde la Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea, ¿veis positivo que se cree otra mesa, aparte de la interinstitucional? Pues sí, por supuesto. Nosotros vemos totalmente positivo la creación de otra mesa y el funcionamiento coordinado de todas ellas, ¿no? Al final, las agencias de desarrollo tenemos una doble naturaleza. En primer lugar, somos herramientas municipales, herramientas de los ayuntamientos para la promoción del empleo, entre otras cosas, y en este sentido la posibilidad que se nos da de participar a nivel de poder definir estrategias y líneas de actuación es fundamental. Y luego, por supuesto, la posibilidad de participar dinamizando las redes comarcales, pues permite el funcionamiento completo de todo el sistema. Vemos el sistema en su conjunto eficiente y le consideramos un salto cualitativo. José Luis, ¿y qué opina Lambide de esta propuesta? Bueno, pues Lambide, en línea con lo que comentan los compañeros, pues también tiene una valoración muy positiva, ¿no? Tenemos que pensar, todo el mundo conoce Lambide, todos los que están presentes aquí saben lo que es Lambide. ¿No se me oye? Bueno, una opinión positiva, desde luego que sí, desde ahora todas sí. las Vale. partes. Sí. Sí, disculpa. Entonces, somos partidarios de participar. Efectivamente, Lambide es una parte nuclear del Sistema Vasco de Empleo que comentaba Alfonso, el viceconsejero, que también tenemos que construir entre todos, pero creemos que es fundamental nuestra participación en esta estrategia porque nosotros no podemos, no debemos y no queremos estar fuera de la misma porque gran parte de los éxitos que se logren con la intervención de personas en riesgo, en situación de exclusión, y todo el amplio colectivo, porque no solamente estamos hablando de personas en situación o riesgo de exclusión, estamos hablando de personas con baja o media empleabilidad, estamos hablando de personas ocupadas en empleos precarios, es decir, estamos hablando de un volumen de personas muy importante en el que habrá que priorizar, habrá que segmentar cuáles son las intervenciones y los proyectos más interesantes para poder abordar toda esa labor, y Lambide solamente no puede hacerlo. Es decir, nosotros ¿pero no qué podemos... estáis dispuestos a ofrecer? La respuesta es positiva, a ofrecer, y ¿qué esperáis de los demás también, desde el tercer sector? Pues nosotros ofrecemos una participación activa y propositiva. Es decir, ¿y qué estamos? Pues, ¿qué ofrecemos? El tercer sector, no sé cómo explicarlo, pero lo intento. Estamos a pie de calle. Quiero decir, trabajamos con y para las personas en situación más desfavorecidas. Detectamos necesidades, elaboramos proyectos, los proponemos, los evaluamos. Es decir, que somos unos buenos agentes testadores de esas políticas de intervención social. Por tanto, quiero decir que yo entiendo que Sargi y las entidades del tercer sector tenemos un importante papel en estas mesas y en estas nuevas gobernanzas. Y como buenas testadoras que sois, ¿qué os gustaría recibir de los demás agentes? Yo creo que él lo comenta, o sea, no podemos hacerlo solo, por tanto nos necesitamos todos, necesitamos quiero decir, yo creo que esto... Algo en concreto. A ver si consigo explicar la idea. Quiero decir, antes salía una piragua, yo creo que esto es más una trainera. O sea, quiero decir que aprender a remar todos, creo que mi compañero Fernando también comentaba, esto es una propuesta nueva, tenemos que aprender todos. Quiero decir, remar en el mismo sentido es importante, pero requiere aprendizaje. Necesitamos un buen patrón que marque el rumbo. Quiero decir que en ese sentido no estamos solos, o sea, las entidades del tercer sector podemos aportar experiencia contrastada de años de intervención en política social, pero evidentemente necesitamos de políticas sociales, necesitamos de las administraciones públicas, necesitamos de Lambide, necesitamos... Y complicidad de las empresas también, me imagino, evidentemente, ¿no? Efectivamente. Porque no todas estarán comprometidas. Efectivamente. Y es un proceso también de sensibilización hacia todo esto. ¿Qué estáis dispuestos a ofrecer desde las empresas, Ana Isabel? ¿Y sí, qué pedís a los demás? ¿Qué pedimos? A ver, hablando ya como ASLE y en nombre de las sociedades laborales, si nosotros ya como sociedades laborales decimos que la sociedad laboral se caracteriza
porque la persona está en el centro de la organización y también venga que hablar, en Euskadi se habla también mucho de los modelos inclusivos, hablamos de las transformaciones de las organizaciones, hablamos, antes lo comentaba también Fernando, si estamos diciendo que para que una empresa sea competitiva tiene que hablar también de su propia transformación interna, cuando hablamos de transformación no solo estamos hablando de una transformación digital o de una transformación del proceso, del producto, que ojo, también hablamos de eso, hablamos de una forma diferente de entender la empresa, de una empresa de valores, de una empresa humanista. Y si hablamos de eso, hablamos de una empresa, de un empleo de calidad y de una empresa inclusiva, donde tengamos que tener en cuenta las personas que trabajan dentro y hablamos de una cohesión interna que favorezcamos la cohesión interna de la sociedad, pero también la cohesión interna del entorno. Y si queremos hablar de una cohesión del territorio, donde está la cohesión interna, tenemos que hablar de un modelo inclusivo. Entonces, tenemos que comprometernos como sociedad laboral y como las sociedades participadas y las sociedades del tejido empresarial, si tenemos que comprometernos con la sociedad, tenemos que hablar, lógicamente, de comprometernos con el entorno y hablar de ofrecer unas empresas para que aquellas personas que tengan dificultades de empleabilidad y se encuentren en una situación de riesgo o situaciones de exclusión, tenemos que poner las empresas al servicio de las personas para que se puedan acercar al mundo empresarial. Y también como sociedad laboral lo que podemos ofrecer, es que podemos ser un núcleo donde se puedan generar semillas para nuevas empresas. Podemos ofrecer ser un nicho de investigación para nuevos nichos de mercados donde puedan surgir nuevas oportunidades de negocio. En su día hicimos un estudio con Cámara de Guipúzcoa donde analizamos oportunidades donde podrían surgir nuevas oportunidades de negocio. No solo se puede hablar de cualificaciones altas, también se ha visto que existen nuevas oportunidades con cualificaciones diferentes y es donde nos tenemos que centrar. Ahora, para eso lo que necesitamos es la cooperación y la colaboración entre todos los agentes. De forma aislada no podemos funcionar. Entonces, lo que sí necesitamos es que haya un compromiso real de todos los agentes que vayamos a intervenir y que seamos muy transparentes en la forma de actuar. ¿Qué pueden ofrecer, gracias Ana Isabel, desde las instituciones, de los agentes interinstitucionales? Bueno, particularmente desde las agencias de desarrollo como herramientas municipales, como decía antes, yo creo que podemos ofrecer valor añadido en todo el proceso. Me explico. En primer lugar, nuestra característica de ser unas entidades muy pegadas al terreno nos hace tener un conocimiento muy directo y profundo tanto de las personas que necesitan la intervención como de las empresas, como de los agentes sociales que intervienen en el territorio. Esto nos va a permitir definir y diseñar proyectos que realmente se ajusten a esas necesidades de esas personas y plantear mecanismos también de gestión y de implementación de esos propios proyectos. Pero este sistema de gobernanza al final lo que nos va a permitir también es trasladar todas esas experiencias y ese conocimiento a través de las mesas territoriales, tanto la institucional como de agentes, para que las políticas también que se diseñen pues sean también unas políticas que se ajusten a lo que realmente se necesita. Entonces, ya que estamos hablando de eficiencia, igual esto podría ser, o sea, y debería ser un ejercicio muy útil, ¿no? Pues para mejorar, por ejemplo, evitando duplicidades. Antes una de las personas que han participado, ¿no? Ha dicho, bueno, estas experiencias, nuestra experiencia, la de Arrasate, puede ser perfectamente exportable, ¿no? Sí. José Luis. Pues sí, la verdad es que se han visto experiencias muy interesantes. Yo creo que en la dilatada experiencia que yo creo que tenemos muchos de los que estamos en este mundillo, siempre nos viene a la cabeza el concepto de la duplicidad, ¿no? Y cómo combatir la duplicidad sabiendo que los recursos que manejamos pues, son limitados, es decir, no tenemos todos los recursos que nos gustaría para hacer políticas de empleo. Desde Lanbide, efectivamente, ofrecemos pues muchas cosas. Nosotros somos el brazo ejecutor, si se puede utilizar esa expresión, de las políticas que se definen desde el Departamento de Empleo y que en conjunto son políticas activas de empleo que abarcan desde la orientación, recursos formativos, muchas políticas de fomento del empleo. Es decir, hay un abanico muy importante de recursos, de políticas que queremos de alguna manera poner a disposición probablemente en esquemas, en plataformas que favorezcan esa eficiencia y eviten duplicidades, de manera que todas las personas, pues bien a través de una plataforma o bien a través de otro sistema, puedan identificar esos recursos
tanto de los recursos del ámbito social como los del ámbito de empleo, porque es evidente que cuando hablamos de empleo estamos hablando de integración de sistemas. Entonces, tenemos que habilitar esos espacios donde recursos del empleo y recursos de lo social cohabiten, estén a disposición de los técnicos que hacen intervención a diario y podamos al mismo tiempo realizar seguimiento de proyectos en estudio, en desarrollo o finalizados que efectivamente puedan ser escalables. Desde el ámbito empresarial o el tercer sector, ¿tenéis alguna otra propuesta para, bueno, tú también, Fernando, para lograr esa eficiencia? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis, me parece muy interesante. Yo creo que es muy importante marcar objetivos claros. Yo creo que a la mañana, no me acuerdo, creo que no sé si era Fernando quien hablaba de establecer cuadros de mando, ¿no? Yo creo que es muy importante el seguimiento, un seguimiento y que seamos muy transparentes en los que hacemos, de forma que podamos hacer también una revisión de los propios planes de acción para poder evitar esas duplicidades y que podamos hacer también unos propios ciclos PDCA, que bueno, podemos incurrir en errores para el proyecto piloto, que dé lugar a que si hacemos revisiones podamos hacer una corrección de las propias desviaciones para propia mejora de la propia estrategia. Gracias, Ana Isabel. ¿Y Concha? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres aportar algo más? Sí, no, yo lo único que me preocupa más, no tanto las duplicidades, que no sé si se dan, que estaría bien que las conociéramos y se resolvieran, a mí me preocupa más aquello que no vemos y no atendemos. Y creo que quedan muchos huecos ahí todavía por llegar para conseguir el trabajo inclusivo, el trabajo de calidad, el trabajo y la cohesión social. Fernando, sí, si quieres aportar algo más. Sí, lo único que me faltaría pues, responder una pregunta que habías hecho antes respecto a qué pediría a los agentes. Yo creo, bueno, a los agentes sociales lo que ya están haciendo, que es participar en las mesas, tanto en las comarcal como en la territorial, para nutrirnos de su conocimiento y de sus propuestas, y a las instituciones, incluyendo también a los ayuntamientos y sus agencias de desarrollo, pues que realmente, como aquí se dice y como está diseñado, persistamos en el concepto de co-creación y de codefinición de las políticas y de las herramientas, porque creo que eso es lo que nos va a llevar a evitar duplicidades, lo que nos va a llevar a que las políticas que se diseñen sean realmente eficaces para lo que pretendemos, ¿no? Ajá. Bueno, aquí estamos todas las personas muy comprometidas, pero no lo está todo el mundo. Desde ASLE, ¿qué mensaje les trasladaríais a las empresas que no se han comprometido aún con la empleabilidad de personas en exclusión? Pues lo que les podríamos decir es que, a ver, que ya esto no funciona de que la empresa es un ente que funciona solo. Antiguamente podíamos hablar, la empresa va por un lado y la sociedad va por otro. Y el ejemplo lo hemos tenido ahora con la pandemia. Si algo ha funcionado en la pandemia y se han ido resolviendo los problemas es porque hemos visto que se ha actuado conjuntamente. El paradigma ha cambiado totalmente. Entonces, lo que se ve es que las empresas de éxito, las empresas que están funcionando y están funcionando bien, son aquellas que han entendido la forma diferente de entender la empresa y la forma diferente de actuar. Entonces, ¿cómo no vamos a copiar a quien lo está haciendo bien? Entonces, lo que les diría, y si vemos los casos, si se visibilizan casos como los que hemos estado viendo, en los casos que habéis proyectado hoy, no nos pueden dejar sin sentimientos. Y esos casos, los casos de éxitos, son los que nos tienen que acompañar a las empresas, se tienen que ver reflejados en casos que ellos vean que son capaces de seguir adelante. Pero les tenemos que enseñar casos de éxito para ayudarles en ese itinerario. Bueno, qué importante es la promoción, ¿no?, de la que ha hablado Concha también, ¿no? Pero si no se quieren enterar, a pesar de toda esta promoción, ¿qué se puede hacer? Se van a quedar aislados. No podemos dejar que se quede la empresa aislada. La empresa que no vaya a entrar en esta rueda no puede quedarse fuera. Tenemos que obligarle. Para eso tenemos que estar los agentes económicos que le estamos acompañando a la empresa, y la obligación será nuestra. Y hablo ya como agrupación empresarial. Y en nombre de las sociedades laborales, por ejemplo, será obligación nuestra que las sociedades laborales se metan dentro de esta rueda. Y las diferentes agrupaciones tendrán que trabajar también para que las empresas se metan dentro de este compromiso empresarial. Gracias. Fernando, sí. ¿querías añadir algo? Sí, me parece una idea fundamental, ¿no?, la que comentaba Anabel, ¿no?, de la necesidad de apertura de las empresas al empleo inclusivo y, en general, eso se marca dentro de la responsabilidad social de las empresas.
las empresas tienen que darse cuenta de que, como decía ella muy acertadamente, no viven aisladas, están constantemente demandando cosas a la sociedad, demandan personal formado, demandan inversión en infraestructuras físicas, telemáticas, etcétera, y por lo tanto también la sociedad les demanda como un agente activo, en este caso en el ámbito de la inclusión. Y decir que este sistema, precisamente, respondiendo también a tu pregunta, ¿qué podemos hacer con las que todavía no han entrado? Precisamente este sistema yo creo que garantiza una máxima capilaridad, de tal manera que van a tener conocimiento a través de todos los agentes que coordinadamente formamos parte del sistema, van a ser visitadas personalmente muchas de ellas y van a tener conocimiento directamente de todo esto y, por lo tanto, va a ser muy difícil que puedan permanecer al margen. Pero es que estamos hablando de crear una sociedad cohesionada, ¿no? Pero también se podría hacer. Estás, Concha, diciendo sí, ¿quieres aportar algo más? No, quiero decir que es complejo, que se ha hablado, que hay que dar respuestas complejas, pero que nos va a hacer, hay que decir, que nos preocupe a pocos es malo, que nos preocupe a todos y que nos impliquemos y participemos es la mejor manera, y se ha hablado, que como sociedad podamos responder a la exclusión, al empleo de calidad y a la cohesión social. Tenemos preguntas del público, así que vamos a aprovechar estos últimos minutos porque, bueno, les agradecemos ya que se las hemos pedido, ¿verdad? Primera, el sector de la gestión de determinados residuos, dice, como recursos, economía circular urbana, puede ser fuente de generación de empleo, pero solo es posible si los ayuntamientos apuestan por recogidas selectivas apropiadas. ¿Cómo veis esta posibilidad? Es así, es decir, requiere implicarse. Yo creo que realmente en ese nicho, en ese ámbito, se están produciendo avances importantes. A nivel municipal, y además cuenta con la competencia para poder hacer desarrollos importantes en ese ámbito, y yo desde luego comparto que es un nicho por el que apostar, efectivamente a futuro, formando y cualificando a personas que de alguna manera puedan tener una cabida en ese sector, ¿no?, de actividad. Pues otra pregunta también, dicen, falta una política de territorio, otro comentario, que favorezca la implantación y desarrollo de empresas de inserción mediante la dotación de suelo industrial y terciario de protección oficial a precios o condiciones razonables. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Que se haga, o sea, que se tenga en cuenta, ciertamente. Creo que precisamente yo diría, lo plantearía en términos positivos, creo que uno de los retos que tiene este territorio, y creo que una de las grandes oportunidades que tiene también, es poder diseñar un plan integral de promoción y de apoyo a las empresas de inserción. Creo que hay un potencial grande y lo mismo que en su día este territorio se ha distinguido, yo creo que de manera muy clara, por el apoyo a lo que es el tejido de la red de centros especiales de empleo, también puede ser y tiene todas las condiciones para dar un apoyo a generar un plan integral de apoyo a este sector. Lo que pasa es que, bueno, todo tendrá, me imagino, su desarrollo, pero sí lo veo como un reto importante y como una oportunidad. Bueno, ya como último mensaje al tercer sector, que sois los que, tú has dicho, ¿no?, que sois los que están en contacto directísimo con las personas cuyas vidas se pretende mejorar. Un último mensaje para aquellos agentes que nos han sumado a la estrategia Elkarrekin Lanean. No sé yo muy bien qué agentes no se han sumado, ni las razones, pero en todo caso creo que como tercer sector tenemos mucho que aportar y es importante y necesario que lo hagamos. O sea, que, vamos, yo animo a que se adquieran, se impliquen, participen, colaboren. Ya. Bueno, pues con este último mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Concha, Ana Isabel, Fernando, José Luis, a todas las personas, que sois más de 100, que habéis estado acompañándonos en esta jornada Elkarrekin Lanean. Queda muchísimo trabajo por delante, pero bueno, ya se ha dicho, ¿no?, que tenemos sueños y sin sueños no se pueden realizar cosas nuevas, o sea que pues a disfrutarlo y nada, siempre con el objetivo puesto de mejorar de conseguir la inclusión a través de los empleos de calidad de estas miles de personas en Gipuzkoa. Eskerrik asko, zuen parte hartzeagatik, eta lan ederra opa dizuet, zorte on. Mila esker, agur.